Ola, somos Ici e Álvaro e hoxe imos presentar o noso proxecto de investigación de STEMPACH, o impacto das medidas de atención educativa ao alumnado con alta capacidade no seu desenvolvemento socioemocional, estudo de casos. Revisamos o protocolo das medidas educativas que eran ofertadas para o alumnado de altas capacidades e mediante a utilización de entrevistas semiestructuradas realizamos unha análise inductiva para saber se as medidas educativas que eran ofertadas eran efectivas neste tipo de alumnado. No noso protocolo fixemos unha escisión do perfil de suxeito con altas capacidades nun perfil cognitivo socioemocional e comprobamos que a través das entrevistas os entrevistados lle concedían máis importancia a este perfil socioemocional. Isto, por exemplo, pode verse no síndrome de impostor, no que algúns entrevistados dicían que a veces se cuestionaban a validez do diagnóstico. Chegamos á conclusión de que a maior parte das medidas educativas estaban centradas no factor cognitivo e non no factor socioemocional, que era no que estes suxeitos presentaban máis necesidades. Entón, chegamos á conclusión de que había unha serie de estereotipos que estaban nucleados no primeiro anel de Renzulli, que ven sendo a área cognitiva, e que durante as entrevistas saíron moitas características da área socioemocional nas que hai que incidir para que se realicen medidas no ámbito educativo. Hola a todos, somos Nora y Daniela, estudiantes de segundo bachillerato en Elías Mariñas, que pertenece a la localidad de Betanzos. Bueno, nuestro trabajo consiste en analizar la desigualdad de lo global a lo local y hemos decidido que es un tema importante ya que la desigualdad económica afecta a la vida de millones de personas. Por otro lado, creemos necesario investigar cómo afecta la desigualdad en nuestra propia comarca, la comarca de Betanzos, y así pues determinar los factores que la provocan. Por otro lado, en este estudio emplearemos el ratio quintil y el índice de Gini para analizar la desigualdad a nivel comarcal, a nivel Betanzos y a nivel España, en un periodo de 2015 a 2021. Siguiendo estos datos, veremos cómo la desigualdad, aunque ha disminuido, se siguen encontrando grandes diferencias entre las regiones de España. Por ejemplo, el caso de Madrid, Ceuta y Melilla, que son aquellos lugares que presentan mayores desigualdades, por contra, pues tenemos Galicia y Castilla y León con aquellos lugares que tienen cifras más bajas. Además, centrándonos en la comarca de Betanzos, pues tenemos Miño, que es la zona que presenta más desigualdad, y por otro lado, Coirós o Aranga no presentan grandes desigualdades. Finalmente, creemos que es importante seguir estudiando las desigualdades y ver sus causas para así, en un futuro, poder buscar soluciones que faciliten una sociedad más equitativa. Bueno, pues nada, hasta aquí nuestra breve introducción sobre el trabajo. Esperamos que os resulte muy interesante y tengáis ganas de leerlo. Hi, this is Carolina Fernández Varela. Soc Nicole Márquez. Laura Puga Peña. And Lua Sabal Pérez, STEMPACH students at TS Blancomor Ourense. Together we conducted this research to explore adjective and gender language in Austin and the Brontes, in collaboration with the University of Vigo Department of English Philology. How does language shape gender roles in literature? Our case study explores gender language in 19th century novels by Jane Austen, Sense and Sensibility and Pride and Prejudice, and the Bronte sisters, Charlotte Bronte, Jenner, and Emily Bronte's Wuthering Heights. Analyzing how these adjectives associated with femininity, such as charming, sweet, lovely, and divine, were used in their works. This study employs linguistic frameworks proposed by Robin Lakoff and Giovanni Giammartino to examine how female authors contended with gender expectation through language. We have applied corpus analysis techniques to track the frequency and context of gendered adjectives. Also, ANCONC, a linguistic toolkit, was used to extract patterns and collocation clusters, while historical dictionaries, including a Dictionary of the English Language by Samuel Johnson or the Oxford English Dictionary, were consulted to understand gendered meanings and connotations. Therefore, we used Project Gutenberg texts to manually analyze
word occurrences in context. This study hypothesizes that gender adjectives appear with varying frequency in female-author novels, and that their usage either reinforces or challenges traditional gender stereotypes. Additionally, it proposes that female and male characters, as well as narrators, use these terms differently, reflecting broader societal attitudes toward gender and language. Contrary to expectation, so-called feminine adjectives were not overused by these female writers. Our findings suggest that Austen and the Brontes did not simply reflect gender language conventions, but used them to create complex female characters. Dictionaries of the time reinforced traditional gender roles through language, shaping literature and society. However, these female writers deviating from the prevailing trend, choosing instead to challenge conventional norms through their unique literary masterpieces. Additionally, the use of pseudonyms and anonyms allowed them greater creative freedom in an era where women's work was closely examined and often restricted. El trastorno de ansiedad generalizada es un trastorno grave que incluye síntomas psicológicos y síntomas somáticos. A partir del COVID, la prevalencia de este trastorno en jóvenes y adolescentes ha aumentado notablemente. La alfabetización en salud mental es un concepto que fue introducido en 1997 por el investigador australiano Anthony Horn y se definen como los conocimientos y creencias que se tienen acerca de las enfermedades mentales. Esta alfabetización es la clave para que una persona sepa identificar un trastorno mental como el trastorno de ansiedad generalizada y sepa responder adecuadamente a él. Por este motivo, nuestro proyecto buscó conocer y describir la alfabetización en salud mental del profesorado y las familias de los estudiantes del Instituto Eusebio da Guarda de La Coruña. Nuestro proyecto de Sociología de la Salud, siguiendo la metodología cualitativa, investigó el grado de alfabetización en salud mental de los docentes, los familiares y los alumnos durante los 2 últimos años. Los resultados fueron sorprendentes. Ola, eu son Iago López Núñez e vou presentar brevemente o meu proxecto STEMBAC acerca da influencia da arquitectura orgánica no contexto da cidade de Lugo. Aquí temos un breve índice no que están reflexados os principais temas a tratar neste vídeo e comezamos entón con a introducción. Primeiro gustaríame falar acerca de onde xorde a idea do meu traballo. Principalmente, resúmense nesta pregunta: se no resto de Europa levan case século e medio integrando arquitecturas vanguardistas, que foi o que pasou en Galicia? Lévanos a pensar que ata que punto temos interiorizados os cidadáns os principios da arquitectura orgánica. Polo tanto, que é a arquitectura orgánica? Segundo as palabras do seu principal representante, Frank Lloyd Wright, a arquitectura orgánica xorde da intención de integrar obras arquitectónicas no medio ambiente natural. Este foi Frank Lloyd Wright, un arquitecto estadounidense importantísimo na historia da arquitectura do século XX, que estivo influenciado pola arquitectura de pradera de Viollet-le-Duc, outro autor estadounidense do século XIX, a través do seu mestre Louis Sullivan. Aquí temos un exemplo de vivenda orgánica, como pode ser a Casa da Cascada, deste mesmo autor, de Frank Lloyd Wright. Comezamos entón a falar de onde xorde o concepto. A partir de 5 premisas principais, a forma sinuosa e fluida, evitar liñas rectas, integrarse no entorno natural, empregar materiais de proximidade sostibles e empregar un deseño que aúne interior e exterior, temos basicamente en que consiste a arquitectura orgánica. Comezamos, polo tanto, a facer un breve análise de elementos. Nas vivendas orgánicas, por exemplo, destacamos os espazos abertos, como pode ser nesta vivenda de Lugo do arquitecto Carlos Vera López. Temos un salón aberto a comedor e a un estudo. Por lo tanto, temos un interior uniforme no espazo e cunha iluminación natural a través de grandes xanelas, das que falaremos despois. Por lo tanto, nas vivendas destacaremos os materiais sostibles, a iluminación natural, a zona verde preto e a ubicación no medio rural. Nos centros educativos temos, por lo tanto, como a destacar a iluminación.
As xeneras de grandes dimensións, das que falábamos anteriormente e das que numerou nos seus principios da arquitectura moderna o arquitecto Le Corbusier, fundamental neste tipo de arquitectura, e tamén destacamos as vistas axardinadas, como pode ser na EAS de Lugo. Nos centros educativos destacamos entón materiais, decoración vexetal e espazos abertos. Nos lugares de culto destacamos principalmente a iluminación a través de vidrieiras, en formato horizontal, a diferencia do habitual nas igrexas góticas ou barrocas, e ademais cun deseño moi vanguardista, como pode ser este exemplo da igrexa de Santa Cruz do Incio, do arquitecto Fernández de Lamo, polo tanto do século XX. Destacamos dos lugares de culto, os materiais e os espazos abertos. Chegamos entón a esta hipótese, acerca de que o cidadán medio de Lugo segue optando por vivendas tradicionais tanto no aspecto externo como no aspecto interno. Por lo tanto, facemos unha enquisa na cidade de Lugo para enquisar os seus habitantes acerca das súas preferencias na arquitectura. A metodoloxía do traballo consistiu basicamente na separación da enquisa en tres sectores principais: as vivendas, os centros educativos e os lugares de culto. Medimos esta serie de parámetros, dividimos os datos en sexo, por idade, segundo estes criterios, e medimos unhos factores en común: distribución interior, materiais e iluminación, engades específicas en cada unha das seccións. Recollemos os datos na cidade de Lugo ao redor das dependencias do Concello e pasamos, polo tanto, ao análise dos datos máis relevantes. Esta é unha breve imaxe acerca de como realizouse a enquisa e pasamos, polo tanto, os datos. Sobre preferencias sobre a estrutura exterior da vivenda, entre liñas redondeadas e fluidas e rectas asimétricas, a xente preferiu as rectas asimétricas. Sobre a estrutura interior da vivenda, fronte a unha aberta integrada e unha pechada por paredes, preferiuse a pechada por paredes estruturada. Sobre a distribución interior do centro educativo entre distribución fluida e distribución rectilínea, preferiuse unha distribución rectilínea. E sobre as formas interiores do lugar de culto, preferiuse unhas formas rectilíneas fronte a unhas formas orgánicas. Por lo tanto, neste análise, vemos sempre que o sector grande corresponde co tradicional e o sector pequeno co orgánico. Chegamos a unha conclusión principal: a hipótese inicial confirma se a xente prefire espazos tradicionais antes que espazos orgánicos. Ola, o meu nome é Carmen Pedrozo Martos e hoxe vou falar sobre o meu proxecto de STEMAC, o catálogo de identificación de aves de Lugo. Imos primeiro cunha pequena introdución. Bueno, a ilustración científica dende sempre ha desempeñado un papel moi importante na bioloxía. Desta maneira podemos atopar algúns exemplos disto no biólogo Charles Darwin. Así, a guía céntrase nas aves, que son fundamentais nos ecosistemas, combinando os métodos científicos de censos e os artísticos de ilustración para crear o libro. Bueno, imos comezar falando dos materiais. Comezamos cos artísticos. Para realizar os bosquexos das ilustracións empregáronse o portaminas 0,5 mm, 0,35 mm e un lápis 12B de carboncillo. Así, máis tarde pasouse de maneira digital as ilustracións empregando un código X de cor para garantir unha fidelidade cromática. Continuando cos métodos científicos, os censos realizáronse utilizando o método de punto por conteo e uns prismáticos 42 por 8 cm, ademais de roupa xeitada de campo para esta investigación. No momento de comezar a guía, había 4 obxectivos principais que se desexaba cumplir: deseñar un catálogo de identificación que sirva como referencia para o avistamento de aves lucenses, promover a importancia do papel da arte na ciencia, divulgar a importancia das aves como unha parte fundamental dos nosos ecosistemas e fomentar o acceso da información científica mediante unha guía interactiva e práctica para todos os públicos. Os métodos, imos comezar cos métodos artísticos e os bosquexos foron realizados con técnicas tradicionais. Aquí temos dous exemplos de bosquexos e a ilustración final foi realizada digital empregando un código X de cor. Continuando cos métodos científicos, os censos de aves realizáronse mediante o método de punto por conteo. Rexistraronse especies e todo tipo de condicións que puidese modificar a presenza desta ave no sitio no que foi atopada. En canto á motivación, este proxecto nace da necesidade de facer máis visible as aves da contorna de Lugo mediante unha guía interactiva e práctica
útil para todos os públicos. Desta maneira, búscase combinar a arte e a ciencia buscando promover a divulgación deste grupo de animais. Bueno, pasando cos resultados, o principal resultado foi o catálogo, que actúa como unha guía fiable para a identificación das aves de Lugo. Buenos días, soy Carmelo Martínez y os vengo a presentar mi proyecto sobre la brecha de género entre los jóvenes, participación política y estereotipos. Este proyecto analiza la participación y la implicación entre mujeres y hombres jóvenes y trata de medir el nivel de estereotipos entre la juventud, más específicamente a nivel de instituto. Por lo tanto, cabe preguntarse, ¿hasta qué punto está la participación política estereotipada por género entre hombres y mujeres? Este estudio es una investigación basada en una encuesta respondida por el alumnado de segundo de bachillerato del IES Eusebio da Guarda, a Coruña, y trata de medir la implicación, la participación y los estereotipos. Para este proyecto es necesario conocer los siguientes conceptos: género, estereotipos de género, socialización de género, que es un proceso mediante el cual los estereotipos se internalizan desde edades tempranas en el proceso de aprendizaje, el sexismo y el sexismo moderno. Existe numerosa narrativa tratando de explicar por qué existen desigualdades de género en la política. Estudios anteriores demuestran que desde la infancia los niños tienden a asociar la política como algo masculino y a desarrollar sentimientos de interés y ambición. Mientras tanto, las niñas crecen en roles de cuidado o colaboración y tienden a abandonar estas aspiraciones. Este estudio identifica tres objetivos principales. El primero, identificar la implicación política entre los jóvenes. El segundo, analizar los estereotipos de género. Y el tercero, analizar la cuestión sobre la reforma social y darle respuesta a la pregunta sobre si ¿hay estereotipos de género en la política? La metodología utilizada fue la técnica de encuesta a través del software de Unipac. Los datos obtenidos se analizaron de una forma estadística a través del software Excel. Esta encuesta contó de 20 preguntas, de las cuales se tomaron 9 como significativas, y obtuvimos los resultados de que las mujeres tienen menor participación e implicación en la política, además que observan más dificultades a la hora de alcanzar un mejor empleo. Además, se le preguntó si su género les afectaba de forma negativa o positiva en su vida diaria, a lo que la mayoría de las mujeres respondieron que les afectaba de forma negativa. Si queréis conocer más porcentajes o más información de mi proyecto, os invito a conocerlo. La influencia económica y social de la actividad Maragata en Galicia. Durante los últimos meses he estado estudiando el impacto de este colectivo en la comunidad gallega. Tenemos que remontarnos hasta el siglo XVII, donde iniciaron su labor arriera. Son varios puntos a tratar en este trabajo y sobre los que tuve que consultar numerosa información bibliográfica, historiográfica, testimonios que aún se conservan de maragatos y demás, para poder conocer distintos factores. ¿Cuál fue el origen de los maragatos? ¿Cuál era la situación económica del territorio gallego desde el siglo XVII? ¿Cuáles fueron los factores que propiciaron ese inicio de la labor arriera? Y sobre todo, ¿qué motivó a los cambios hacia el comercio? Pues bien, nos encontramos en uno de esos ultramarinos que mantienen la esencia maragata, y es que en el último periodo de estos acabaron fundando tiendas de ultramarinos, como esta en la que nos encontramos, Casa Juanito en Melide, y es que para mí tiene un significado muy especial, puesto que además de ser de mi familia, he pasado muchos años detrás de un mostrador como este y ha sido el punto de partida para esta investigación, conocer por qué llegaron a pueblos como Melide estas tiendas que aún conservan la venta de productos maragatos, como era el bacalao o como por ejemplo las habas y otros productos que estos transportaban antiguamente. Para desarrollar el trabajo lo he dividido en varias fases. La primera, lo que comentaba anteriormente, la labor arriera. Segundo, y también muy importante, un punto de inflexión que se desarrolló durante el siglo XVIII-XIX y que condicionó la actividad maragata por la llegada del ferrocarril. He estudiado cómo afectó eso a los maragatos y por qué decidieron cambiar de sector. Han cambiado a un sector comercial, como ya dije anteriormente, no solo con tiendas como la que nos encontramos, sino que también estuvieron podemos decir que instauraron almacenes de telas que no había en Galicia, grano y demás, siempre conservando esa habilidad de venta de maragatos que les caracterizaba. También, por ejemplo, traían a Galicia los jamones. Y uno de los elementos que no encontramos hoy en día, puesto que la parte final de este trabajo de investigación es conocer cuál es el impacto que aún tenemos en Galicia, es, por ejemplo,
una lata de conservas Calvo que aún encontramos en los supermercados. Pues bien, Conservas Calvo es una familia que venía de Santa Colomba de la Somoza, por lo que podemos decir que Maragato es sinónimo de calidad y de excelencia, que aún perdura en el tiempo con productos como este o en establecimientos como Casa Juanito, que siguen con la misma familiaridad que hace más de 100 años cuando se instauraron. Todo esto es lo que he reflexionado durante las páginas de mi investigación desarrollada a lo largo de estos meses. Hola, somos Adela Martín Rodríguez y Jaime Sacristán Rufilanchas del IES Ramiro de Maeztu de Madrid. Y nuestro trabajo para los premios Stephen Hawking es el impacto de la intensificación del régimen de comercio de derechos de emisión con objetivo 55 sobre la competitividad de la Unión Europea. La crisis climática demanda desde hace décadas respuestas eficientes y contundentes, y una de las principales medidas de la Unión Europea ha sido el régimen de comercio de derechos de emisión, o el RCDE. Por un lado, el RCDE restringe legalmente la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que las empresas pueden generar, poniendo un límite anual que va disminuyendo de forma progresiva. Por otro lado, el RCDE incentiva a las empresas a que tengan prácticas sostenibles y las permite comerciar con los derechos de emisiones que no utilicen. Objetivo 55 es un paquete de medidas que amplía el alcance del RCDE, extendiéndolo a distintos sectores y acelerando la disminución progresiva de la cantidad permitida de emisiones. No obstante, de la reducción de las emisiones surge también un conflicto, la amenaza sobre la productividad de las empresas. Al tener estas que adaptarse a nuevos modelos más sostenibles, ¿van a poder mantener esa rentabilidad y eficiencia? ¿Qué impacto va a tener la intensificación del RCDE sobre la competitividad de la Unión Europea? ¿Va Europa a poder hacer frente a la creciente competencia de las importaciones extranjeras, como por ejemplo de China? Con este trabajo pretendemos observar el impacto inmediato sobre la competitividad europea del Objetivo 55, comparar la competitividad europea con la de otros bloques y finalmente observar si existe una correlación entre las emisiones de gases de efecto invernadero y la competitividad europea. Para la metodología, para el primer objetivo estudiaremos las variaciones en las puntuaciones de los Estados miembros en el ranking de competitividad mundial del IMD. Para el segundo objetivo analizaremos las tendencias en las balanzas comerciales más actualizadas. Y para el tercer objetivo nos serviremos del coeficiente de correlación de Pearson para comparar las emisiones totales de gases de efecto invernadero con las balanzas comerciales de la Unión Europea. La Unión Europea toma la iniciativa en la lucha contra el cambio climático. Pero, ¿acaso sus medidas permiten la superación de su problema competitivo? Hola, soy Kevin Chan del IES Ramiro de Maeztu. ¿Sabéis que estadios como el Metropolitano, Anoeta, Camp Nou, Riazor o el Bernabéu son lugares potenciales para acoger partidos del Mundial 2030 de fútbol en España? Pero la pregunta principal asociada a esto es cuáles son los impactos sociales que tendrá un país anfitrión en acoger este evento. Pues esto es lo que respondo en mi trabajo, el papel de la organización de la Copa del Mundo reflejada en la dinámica del poder blando internacional. En el estudio he analizado cómo el Mundial de Fútbol sirve como una herramienta de poder blando, un concepto introducido por Joseph Nye. Un evento así no solo destaca por su aspecto deportivo, pero también como una plataforma política para la diplomacia cultural y nacional y también para las estrategias geopolíticas. He tomado los casos de los mundiales de Sudáfrica de 2010, Brasil 2014 y el más reciente, Qatar de 2022, analizando tanto los impactos positivos y negativos que han tenido. Respecto a la metodología utilizada, el análisis emplea un estudio comparativo, examinando los procesos de solicitud de candidatura, el desarrollo de las infraestructuras utilizados, los resultados socioeconómicos surgidos, analizando informes de prensa, documentos oficiales y opiniones de expertos para construir un análisis con un panorama completo de cómo cada país ha cumplido con sus promesas y los obstáculos que han surgido en cuanto a la organización de este mega evento. En Sudáfrica, ser un anfitrión en 2010
proporcionó una imagen global renovada después de la parte que sufrió durante sus años coloniales, pero expuso desafíos persistentes como el crimen que convirtió el país en uno de los más peligrosos del mundo y las disparidades económicas. El Mundial de Brasil de 2014 mostró una vitalidad cultural, pero también destacó por el descontento público, por la mala gestión económica y los retrasos en infraestructuras, como el sistema de metro, que hasta ahora algunas partes no están terminados. En contraste, el Mundial de Qatar, cuyo uno de los principales objetivos era proyectar una influencia regional y política, al ser el primer país del Golfo en acoger este evento y diversificar su economía, con lo cual lo logró, pero al mismo tiempo provocó importantes debates sobre los derechos humanos y laborales de los trabajadores migrantes y la sostenibilidad ambiental. Finalmente, mi trabajo concluye que si bien la Copa del Mundo eleva el prestigio internacional y fomenta el intercambio cultural, también puede desvelar las vulnerabilidades internas que existen en el país. La interacción entre oportunidades y desafíos revela que organizar este tipo de evento es un acto de equilibrio entre equilibrio complejo que puede impulsar a una nación en la prominencia global, pero solo si se aborda sus problemas internos. Mi nombre es Irene y hoy voy a hacer un breve resumen de mi trabajo titulado «Determina el lenguaje y los límites de nuestro pensamiento, una aproximación desde el Tractatus lógico-filosófico de Ludwig Wittgenstein». Ludwig Wittgenstein es un gran ejemplo de iniciativa por crear una nueva concepción del lenguaje y de superación al haber escrito el Tractatus desde las trincheras y de lidiar con su condición neurodivergente. Lo que me llevó a querer realizar esta investigación fue ver la película La Llegada, de Denis Villeneuve. En ella, un grupo de investigadores intenta comunicarse con extraterrestres que han llegado a la Tierra. La protagonista, una lingüista, descubre que su lenguaje no es lineal, y al aprenderlo, su percepción de la realidad cambia, permitiéndole ver el futuro. De forma breve, la historia del lenguaje se remonta a la antigua Grecia, donde el lenguaje nombraba a los seres de la realidad tal como era. Después, en la Edad Media, el lenguaje se convirtió en un puente entre el alma, Dios y el mundo. Y finalmente, en el siglo XIX, surge el giro lingüístico, y el lenguaje no solo representa la realidad, sino que tiene también la capacidad de generar pensamiento. Para realizar esta investigación nos centramos en la obra célebre de Wittgenstein, el Tractatus lógico-filosóficos. En ella trata varios temas, siendo uno de ellos la concepción de pensamiento. Para Wittgenstein, el pensamiento es la representación lógica de un hecho. Además, también trata una teoría crucial en su investigación, que es la denominada teoría pictórica del significado, que se refiere a que el pensamiento sirve para representar, de alguna forma pintar, la realidad empírica. Además, en este libro trata los límites del pensamiento, sugiriendo que lo que no se puede representar mediante el lenguaje no se puede pensar. También, más adelante, explica que el Tractatus tiene dos partes, aquella que escribió y la que no. La que no hace referencia a lo que hay más allá de los límites y lo indecible, es decir, la ética, puesto que no se puede representar mediante el lenguaje ya que no tiene un referente empírico. Tras estudiar a fondo el pensamiento de Wittgenstein, no concuerdo con sus teorías demasiado reduccionistas, y por eso busqué otros autores que pudieran completarlo. Por un lado, considero que el lenguaje influye en el pensamiento, pero no lo limita, como creía en Sapir-Whorf. En la línea de Heidegger también entiendo que el lenguaje es más que lógica. Y finalmente, como creía Walter Benjamin, creo que el lenguaje es para comunicar, no solo para representar. Con todo esto, llegué a la conclusión de que el lenguaje influye en nuestro pensamiento, pero no determina sus límites. Finalmente, quería agradecer especialmente a mi tutor Javier Gómez García por haberme ayudado e inspirado durante todo este trayecto. Hoy nos enfrentamos a una de las amenazas más silenciosas pero peligrosas para la humanidad, la resistencia bacteriana a los antibióticos. Un desafío que pone en peligro la vida de millones de personas y que si no actuamos podría revertir los avances médicos logrados durante décadas. Hola, soy Irene Valderruten y hoy vengo a hablar un poco sobre mi proyecto Cómo conferirle resistencia a un antibiótico a una bacteria. Escogí este tema porque me parecía muy interesante cómo el impacto humano sobre algo potencialmente positivo como los antibióticos esté produciendo que estos pierdan su efectividad. Con la aparición de los antibióticos para combatir enfermedades infecciosas gracias a la medicina moderna, también surgió la resistencia a ellos. Esta resistencia ocurre cuando las bacterias evolucionan y crean mecanismos de defensa para evitar ser destruidas.
Esto ocurre principalmente por el uso indebido o inadecuado y excesivo de los antibióticos, y de manera que las bacterias crean enzimas como las beta-lamanas, que lo que hacen es modificar los antibióticos inactivándolos, y así poder crecer y evolucionar sin ningún tipo de problema. La resistencia bacteriana se ha convertido en un problema global de la salud y que cada vez va peor, y para entenderlo, en mi proyecto se explican las causas y consecuencias principales. El objetivo principal de este proyecto es estudiar la adquisición de las bacterias a la resistencia a los antibióticos, y para ello transformaremos las bacterias Escherichia coli con un plásmido portador del gen BLA que le confiere resistencia a la ampicilina. A continuación me gustaría explicar el método que hemos empleado para ello. Primero, la transformación de E. coli con el plásmido con gen BLA. Después, la siembra en placas con ampicilina para el estudio del crecimiento. Luego se extrajo el ADN plasmídico bacteriano y se midió en un electrómetro. Y después se hizo la digestión del ADN plasmídico y finalmente la electroforesis en gel de agarrosa. Como resultados de la práctica se obtuvieron los siguientes. Primero, que las bacterias con el gen BLA tienen resistencia a la ampicilina, que son estas, que son las células transformadas, mientras las que no tienen el gen BLA, las bacterias no pueden crecer porque la ampicilina hace efecto en ellas. Después, que las bacterias transformadas presentan una concentración adecuada de ADN plasmídico. Y por último, que el plásmido aislado de las bacterias corresponde con el tamaño adecuado. Para entender la problemática desde un punto de vista más científico, se le hizo una entrevista a la doctora Peña Rodríguez, que es una microbióloga del CHUAC. Y también hicimos una encuesta para entender cuáles eran los conocimientos generales sobre el tema. En base a la investigación sobre el problema, a la práctica, a la entrevista y a la encuesta, entendemos que con los años ha habido un aumento de la resistencia bacteriana a los antibióticos. Gracias a los antibióticos se han salvado y se seguirán salvando miles de vidas, pero también apareció la resistencia. Hice este proyecto con el objetivo de acercar esta realidad a la gente y fomentar la toma de conciencia. Muchas gracias. Ola, somos Xiana e Lara, alumnos do IES Arcebispo Ximiro II, e presentamos o noso traballo de determinación da presencia dun xene no xenoma dun organismo. Este foi dirixido por Manuel Becerra, profesor de Biología da Facultade da Coruña. A hemocromatose hereditaria é unha enfermedade metabólica resultante dunha acumulación excesiva de ferro no sangue, no fígado, no páncreas e noutros órganos. Esta é causada por mutacións dentro do xene HFE, situado na rexión 6p21.3 do cromosoma 6. Este presenta 7 exóns e no exón 4 localízase unha das mutacións que resultan nesta enfermidade, a mutación C282I. A identificación deste xene permitiu entender mellor os mecanismos xenéticos detrás da hemocromatose. Neste traballo o que fixemos foi extraer ADN a partir das nosas células bucais para cuantificar este ADN obtido mediante espectrofotometría e mediante PCR localizar e amplificar o exón 4 do xen HFE, podendo observar o resultado da amplificación mediante un xel de electroforese de ADN horizontal. Finalmente, as mostras tamén as dixerimos coa enzima de restricción R-sal e cargámolas nun xel de electroforese para observar a presencia ou a ausencia da mutación C282I. Logo deste electroforese, observamos coa axuda dun marcador de pesos moleculares se tiñamos unha enfermidade, a mutación. Observamos que nos nosos fragmentos de ADN non había unha terceira banda inferior a 100 pares de bases, polo cal supemos que ningún de nós presenta esta mutación. Bos días, somos Sara Conde, Pablo Vidal, Marta Míguez e Óscar Ricón e vamos a presentar o noso proxecto STEMBAC titulado Aproximación ómica ao adestramento da inmunidade innata dos neonatos a través da vacinación da nai. Neste estudo, marcado dentro do proxecto Trineo, estivemos valorando o impacto da vacinación materna coa vacina DTPA nos bebés. A vacina DTPA é unha vacina en contra da difteria, a tosferina e tamén en contra do tétano.
Para iso, pois, empregamos mostras de sangues de bebés procedentes de dos grupos de pacientes. Por un lado, temos pois, as nais que foron vacinadas durante o embarazo coa vacina de TPA e por outro lado temos as nais que foron pois, vacinadas cun placebo. Con estas mostras podemos extraer e secuenciar o ARN empregando as tecnoloxías de secuenciación de nova xeración, tamén coñecidas como NGS, e cos datos obtidos podemos analizalos a través dun análise estatístico, polo cal podemos ver a diferencia entre ambos grupos. Isto foi posible grazas a Antonio Salas e Alberto Gómez, así como o equipo do IDIS que nos acoxeu dentro do proxecto GenPop GenVid, ademais do equipo docente do IES de Brión que nos axudou neste proxecto. Ola, somos Isabel e Lucía e imos introducir o noso traballo STEM titulado Chequeo de triploidía na troita arcoíris. Nós elegimos este área de traballo porque a nosa paixón e a xenética pareceunos unha boa maneira de afondar máis no tema. Nós empregamos un concepto fundamental que é a acuicultura, que é o cultivo de organismos acuáticos en ambientes controlados. A triploidía é unha condición xenética na que se posúe 3 xogos de cromosomas no canto de donos. Descubriuse que pode atraer grandes vantaxes no mundo da acuicultura. Entre elas, que son organismos que medran máis rápido, son máis grandes e son estériles. Para chequear esta triploidía empregaronse os marcadores microsatélites que son repeticións sentantes de bases nitroxenadas. Empregamos a técnica da PCR, cuxo obxectivo é obter moitas copias dun fragmento de ADN. Posterior á PCR, empregamos o secuenciador automático para determinar as secuencias de ADN e comprobar o número de alelos. No secuenciador obtemos estes electroferogramas cos resultados. Nesta mostra podemos ver 3 picos que corresponden a 3 alelos, verificando a triploidía. En cambio, en esta mostra só podemos ver 2 picos, pero segue habendo 3 alelos, xa que nun dos picos, o de maior intensidade, acóplanse 2 homólogos, 2 alelos iguais. Os resultados amósanos que todas as mostras de ADN analizadas son triploides, asegurando así as vantaxes que promete esta condición xenética. Nun futuro podemos estudar as consecuencias desta triploidía ou ben como afecta esta triploidía noutras especies. Finalmente, queremos darvos as grazas por esta oportunidade. Esperamos que vos guste o noso traballo tanto como nos gustou a nos facelo. Hola, somos Nadia y Ciar Elena, alumnas do IES Nosa Señora dos Ríos Grandes de Lugo. Neste curso 2024-2025 hemos presentado o noso proxecto STEM acerca da prevención secundaria do cancro testicular en adolescentes. Este é un cancro que afecta principalmente a homes entre 15 e 34 anos e a súa detección precoz mediante autoexploración testicular é fundamental para o tratamento eficaz e unha supervivencia elevada. Podemos definir o cancro testicular como un tumor sólido que se desenvolve nos testículos e abrangue un 1% entre todos os cancros que sufre a poboación masculina. Podemos clasificar en seminomas e non seminomas. Os seminomas teñen un crecemento lento e son sensibles á radioterapia, a diferencia dos non seminomas, que teñen un crecemento máis rápido e poden ser mixtos. Agora vamos falar dos factores de risco, que son padecer criptorquidia, arrastre de orixe étnico, alteración xenética, antecedentes xenéticos, infección por VIH e exposicións ambientais ou laborais. Os síntomas do cancro testicular son un bulto indoloro nos testículos, dor, acumulación de líquido nos testículos, cambios na forma ou no tamaño. A autoexploración testicular é o método de prevención secundaria do cancro testicular que consiste en palpar os testículos co obxectivo de atopar anomalías. Telo que realizar unha vez ao mes, é o momento para facelo despois da ducha, tes que lavar as mans antes de comenzar, tes que tocar os testículos co pulgar entre os dedos. E finalmente, pois coutro. A nosa discusión foi a seguinte, que a pesar da gran concienciación que hai, temos moitísima desinformación sobre os síntomas e os factores de risco. Tamén cabe citar que moi poucos estudantes son os que realizan a autoexploración dunha forma correcta e regular. Ademais, a relación entre un coñecemento previo e facer esta autoexploración testicular é moi positiva. E por último, temos que ter en conta as limitacións, que son que o tamaño mostral é moi reducido e, polo tanto, tamén hai un posible sesgo de autoselección. As nosas conclusións foron as seguintes. A primeira, que a maioría dos estudantes son de sexo feminino e teñen 17 anos. Os seus proxenitores, tanto eles mesmos, son de orixe española.
A práctica dos hábitos de vida saludables é moderada e o coñecemento sobre o cancro testicular pois é moi escaso. Ademais, a porcentaxe entre estes homes que realizan autoexploración testicular é bastante elevada, poderíamos dicir, pero non seguen unha técnica axeitada. Por último, que sería necesario e recurrente a implantación de programas educativos e o fomento sobre información para mellorar estes hábitos preventivos. Por último, cabe citar que as fontes principais do noso proxecto son estudos de artigos como o SEOM, reportaxes clínicos e tamén investigacións que abordan tanto diagnósticos e tratamentos sobre o cancro testicular, factores de risco como poden ser a criptorquidia, antecedentes genéticos e demais, e por último a importancia da autoexploración testicular nun detectamento precoz da enfermidade. Moitas grazas pola atención. O nome son Isabeliña de Sebas Miragalla e imos presentar uns traballos sobre intervención asistida con animais para persoas con trastorno mental severo que se levou a cabo pasado ano 2024 no Hospital de Calde. Para levar a cabo esta investigación contouse coas axudas do Hospital Veterinario Rof Codina, da Escola de Enfermería Universitaria de Lugo, da Facultade de Veterinaria do Campus de Lugo e da Sociedade Protectora de Animais e Plantas de Lugo. Deste xeito, levouse a cabo un proxecto autónomamente solidario. Como podemos ver, o obxectivo era a recuperación das persoas con diagnóstico de trastorno mental grave no Hospital de Calde, pero ademais tamén fomentar a adopción dos cans da protectora ao ter testado a súa reactividade e comportamento positivo ante grupos de xente grande. Para levar a cabo a investigación, tivose que elixir cuidadosamente aos participantes, respecto aos pacientes debían levar máis dun mes ingresados, debían ser maior de idade e debían ter asinado un consentimento por escrito de que aceptaban a intervención. No caso dos animais, debían ter testado a súa reactividade ante movimentos bruscos, ademais de pasar un exame médico, estar libres de doenzas, fame, de sede e ademais estar entre os 5 e 8 anos para estar nunha etapa de madurez. Para a investigación, dividironse os pacientes en dos grupos, un control e un intervido de 6 persoas cada un que tiveron que cubrir unhas enquisas antes e despois da intervención. Estas enquisas valiron para a avaliación dos resultados da intervención e foron as tres seguintes: a escala de depresión de Calgary, a escala de ansiedade de Hamilton e a escala de autoestima de Rosenberg. Pese a que non se obtiveron resultados de todo concluinte debido ao trastorno mental grave das persoas intervidas e tamén a pouca relación entre animal e persoa, si se puido ver unha mellora do estado de ánimo dos pacientes ao longo que se desenvolvían as sesións. Convén destacar a presencia durante as sesións dunha cadela considerada potencialmente peligrosa. Nos podemos observar que tiña unha capacidade de socialización moi boa e mostraba un comportamento moi positivo, por que poderíamos estar ante unha forma de tombar o estigma cara a estas razas. Ata aquí a nosa presentación, esperamos ter contribuído a dar visibilidade a este tipo de intervencións e, ademais, a dar visibilidade ás intervencións que van a cabo en España, que hoxe en día podemos presumir de ser un dos líderes internacionais neste tipo de terapias. Desde que nacemos, empezamos a crecer y fortalecer nuestra musculatura para estar en buena forma física y realizar nuestras actividades de la vida diaria de la mejor manera. A lo largo de este viaje, el ejercicio físico nos acompaña para sustentar nuestra salud, tanto física como mental, siendo clave para envejecer bien, lo que significa tener un rendimiento físico y estado mental óptimos para una calidad de vida satisfactoria. Por eso, desarrollamos un programa de entrenamiento físico de muy corta duración y fácil de realizar, el STS 5x5, que consistía en levantarse y sentarse en una silla durante 1 minuto, hipotetizando que se podían mejorar estos dos parámetros. Además, aprovechamos el conocimiento actual sobre los efectos de la corriente eléctrica en la excitación cortical para proponer que este entrenamiento podría tener más efecto con estimulación transcraneal anódica. Gracias a esta investigación descubrimos que nuestro entrenamiento funcional de solo 5 minutos permite mejoras estadísticamente significativas del rendimiento motor de los adultos mayores y tiende a mejorar los estados emocionales, aunque la ATCS no tuvo efectos significativos. Así que imaginen el impacto que la introducción de nuestro entrenamiento tendría en las pausas publicitarias de la televisión. No tan solo mejoraría la calidad de vida de los adultos mayores sanos, sino que contribuiría a una sociedad más saludable y a la reducción de los gastos sanitarios. Un futuro donde todos podamos envejecer mejor está en nuestras manos. Hola, mi nombre es Ana Carballo Fernández y voy a hablar sobre mi trabajo del diseño de antibióticos mediante el empleo de ordenadores.
Actualmente vivimos en una época en la que una de las mayores de las problemáticas a las que nos enfrentamos sería la resistencia bacteriana a los antibióticos, que son los métodos que nosotros tenemos para tratar las infecciones que éstas nos generan. Nosotros identificamos 3 posibles causas. La primera de ellas sería el uso abusivo y/o irresponsable de la medicación. Esto incluiría o bien automedicación o bien no completar pautas de tratamiento. La segunda causa que identificamos para esta problemática sería la falta de inversión en el sector de I+D por parte de las grandes farmacéuticas, lo cual ha causado que desde la década de los 90, más o menos, haya habido un estancamiento en esta área. Es decir, no se ha desarrollado ninguna investigación de gran renombre e importancia. La última que identificamos, y probablemente la más importante de todas ellas, sería la habilidad de las bacterias para adaptarse a ambientes nocivos para ellas mediante el desarrollo de mecanismos de resistencia. Esta problemática genera especial preocupación por distintas cuestiones y en ámbitos muy variopintos. Uno de ellos sería, por ejemplo, enfocada a las bacterias gram negativas, las infecciones nosocomiales, ya que las gram negativas son unas de las mayores causantes de estas. Las infecciones nosocomiales, así como dato, son infecciones hospitalarias. Distintas aproximaciones que existen para el desarrollo de medicamentos son, quizás una de ellas que sea la más innovadora, la química computacional, en concreto el modelado molecular, que es en lo que nosotros nos centraremos en este trabajo. El modelado molecular también se denomina como estudio de docking, en inglés, y sirve para predecir la interacción de un ligando, que es como se denomina a una molécula en un contexto de química computacional, con una diana terapéutica, que esto puede ser o bien una proteína de la membrana bacteriana para analizar su afinidad. En este caso se busca una mayor afinidad para que el ligando interaccione mejor, o con una enzima que haya desarrollado la bacteria a modo de mecanismo de resistencia, como es en nuestro caso con la beta-lactamasa, ya que nosotros realizaremos un empleo de la afinidad de la penicilina con la beta-lactamasa, que es una enzima que han desarrollado las bacterias a modo de mecanismo de resistencia a los antibióticos beta-lactámicos, ya que funciona rompiendo el anillo de estos antibióticos, como por ejemplo la penicilina, que será, como ya comenté, el antibiótico que nosotros vamos a tratar. Conjuntamente analizaremos la interacción del ligando de penicilina con una proteína de la membrana bacteriana, en concreto, en nuestro caso, de la Penicillin Binding Protein 2A, ya que es la que peor interacciona con la penicilina y por lo tanto intuimos que cuanto mejor interaccione con esta, peor interaccionará con la penicilina. Después de realizar distintas pequeñas modificaciones de adición de grupos funcionales, hemos podido determinar que efectivamente existen ligandos que mejoran la función antibiótica de la penicilina, evitando así o buscando de alguna manera algún remedio a esta problemática mencionada, que sería la resistencia bacteriana a los antibióticos. Buenos días, soy Ruth González Costa y voy a hablaros sobre mi trabajo de investigación. Actualmente en el mundo hay un gran problema, la acumulación de plásticos en los ecosistemas, tanto marinos como terrestres. Estos muchas veces acaban siendo ingeridos por los seres vivos presentes en los ecosistemas, y es muy común ver imágenes como estas. A pesar de existir métodos para degradar muchos tipos de plásticos, como el polietileno tetraftalato, también conocido como PET, la gran mayoría no se recicla. Es por esto que debemos buscar otro método para degradar los plásticos. En mi trabajo me centro en la degradación enzimática del PET. Para lograr esto utilizo 2 enzimas, la durapetasa y la LCC y CCG. La primera se diseñó mediante una combinación proteica de otra enzima, procedente de la bacteria Ideonella sacchaensis, capaz de degradar el plástico. La otra se obtiene a través de una modificación genética de la enzima LCC y se desarrolló exclusivamente para degradar el PET. En este trabajo analizo las condiciones óptimas para que esta degradación sea más eficaz. En específico me he centrado en la temperatura, en un rango de entre 50 y 70 grados. He hecho unas disoluciones enzimáticas y les he añadido una perla PET, también llamadas pellets. Luego las he dejado en un agitador por 24 y 48 horas, a 50, 60 y 70 grados. De esta manera he podido medir la masa que se degrada del pellet y ver a qué temperatura se degrada una mayor cantidad.
También he medido, usando un espectrofotómetro, la concentración de BET, un producto de degradación del peto. Una vez realizados los experimentos, he pesado los pellets, teniendo así la masa inicial y la final, y he mirado el producto de degradación BET. Los primeros resultados, los del cambio de masa, me han mostrado que la dura petasa trabaja mejor a 50 grados y la LCC y CCG a 70. Los resultados de concentración de BET también indican que la dura petasa trabaja mejor a 50 grados, pero muestran que la LCC y CCG trabaja mejor a 60. Hola, yo soy Sofía Cordeiro Marzoa y en este trabajo intentaré dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Es posible reducir las emisiones de metano en las vacas incorporando a su alimentación ácidos grasos poliinsaturados aportados por semillas de lino? El cambio climático es una de las mayores preocupaciones globales actuales, en gran medida impulsado por las emisiones de gases de efecto invernadero como el metano. Una de las principales fuentes antropogénicas de metano es la fermentación entérica en el ganado bovino. Por ello, este trabajo se centra en la reducción de las emisiones de metano mediante la incorporación de ácidos grasos poliinsaturados aportados por semillas de lino extruidas en la dieta de las vacas. El objetivo principal es evaluar si esta estrategia nutricional puede disminuir significativamente la liberación de metano sin afectar a la producción de leche ni a su calidad. Cuando se estudió el efecto comparativo de la ingesta de semillas de lino intactas, semillas extruidas y aceite de semillas de lino sobre las emisiones de metano, se llegó a la conclusión de que el aceite de semillas es el que provocó un mayor descenso de las emisiones, seguido de las semillas extruidas, siendo la ingesta de semillas intactas la que produjo menor reducción de la emisión de metano. Por otra parte, el aporte de semillas de lino a la dieta de las vacas lecheras mejora de forma muy importante el valor nutritivo de la leche. Para comprobar esto, se llevó a cabo un experimento comparativo en dos grupos de vacas de los dos tipos de granjas con las que cuenta Clum, uno alimentado con una dieta convencional y otro con una dieta enriquecida en ácidos grasos poliinsaturados procedentes de semillas de lino extruidas. Para continuar con la investigación se necesita conocer el perfil lipídico de la leche producida por estos dos grupos de vacas. Estos datos fueron proporcionados por Ismael Martínez Lede, de Clum, quien nos dio 5 perfiles lipídicos de leche entera procedente de vacas con alimentación convencional y 5 perfiles lipídicos de leche entera producidas por vacas con alimentación rica en semillas de lino que se comercializa con la marca única. Además, utilizando una fórmula patentada y reconocida por las Naciones Unidas, se calcularon las emisiones de metano de las vacas lactantes. Los resultados mostraron una reducción significativa en la emisión de metano en las vacas con esta dieta enriquecida, con un valor promedio de 11,7 más menos 0,44 gramos de metano por litro de leche, frente a los 14,92 más menos 0,08 gramos de metano por litro de leche en el grupo de dieta convencional. Estos resultados coinciden con los datos encontrados en la bibliografía. El efecto de los ácidos grasos insaturados en la emisión de metano se atribuyen a dos razones. Por un lado, son tóxicos para protozoos, arqueas y algunas bacterias del rumen. Esto se explica porque los ácidos grasos insaturados alteran las membranas de las células de estos organismos, incorporándose a las mismas y modificando su fluidez y permeabilidad, dando a su vez lugar a la disminución del número de bacterias arqueas metanogénicas. Por otro lado, tiene lugar la biohidrogenación de los dobles enlaces de los ácidos grasos insaturados en los microorganismos del rumen, con la consiguiente formación de ácidos grasos saturados. Esto conlleva la disminución de hidrógeno en el rumen. Buenas tardes, somos Jesús e Iria y vamos a hablar sobre nuestro trabajo producción de bioplásticos a partir de aguas residuales. La contaminación por plásticos es uno de los problemas ambientales con mayor impacto y más presente en los últimos años. Como alternativa a este problema se presenta el uso de bioplásticos como sustituyentes a los plásticos derivados del petróleo. El bioplástico que se quiere producir es el polihidroxialcromato, un plástico producido intercelularmente por bacterias en condiciones de estrés, como por ejemplo la falta de nitrógeno. Es un plástico completamente biodegradable, producido intracelularmente a partir de materiales renovables, como son las aguas residuales, y además son biocompatibles en forma polimérica. Las propiedades del bioplástico final obtenido van a depender de la composición monomérica del mismo. Una gran proporción de hidroxibutirato va a producir un bioplástico más frágil y con menor resistencia al impacto, pero al unirse con monómeros de hidroxivalerato va a producir un bioplástico con unas propiedades mecánicas mejoradas. Como dijimos anteriormente, los bioplásticos son producidos por bacterias y estas, para producir el bioplástico, van a ser alimentadas con ácidos grasos volátiles, que vienen de la fermentación de las aguas residuales. Se emplearán 4 GVs en este trabajo, 2 pares y 2 impares.
Se ha podido estudiar que una alimentación constituida principalmente con AGVs pares produce HB, mientras que si son principalmente impares, HV. Debido a que las aguas residuales cuentan con numerosos nutrientes como el nitrógeno y las bacterias necesitan una situación de estrés para producir PHA, resultaría interesante estudiar cómo la presencia de nitrógeno afecta a la producción de este bioplástico. Tendremos dos principales objetivos. El primero, buscar alternativas a los plásticos derivados del petróleo, no convencionales. Y como segundo objetivo, ver la influencia del nitrógeno en la producción del bioplástico. Se plantean estas dos preguntas de investigación. Se analizarán 3 reactores con diferentes mezclas de AGVs para determinar la composición monomérica del PHA y un cuarto reactor para determinar cuál es la influencia del nitrógeno en la producción de este bioplástico. Para analizar los reactores se realizarán ensayos de acumulación en el cual se proporcionará pulsos de AGV y nitrógeno. A partir de los reactores vamos a analizar el PHA acumulado de manera cualitativa y cuantitativa, además de la fase sólida y la fase líquida. Como se ven los resultados del análisis cuantitativo, a medida que se iban suministrando más pulsos, el porcentaje del PHA acumulado en los 4 reactores iba aumentando. En cuanto a los resultados cualitativos, podemos observar la acumulación de PHA en el reactor B tiempo 0 y tiempo 7. Con estas metodografías también podemos observar la comparación de los resultados cualitativos de los 4 reactores. El reactor B fue el que más acumuló bioplástico y el reactor D fue el que más acumuló biomasa. En cuanto a la composición monomérica, podemos ver que en el reactor A se acumuló más hidroxivalerato, en el reactor B más hidroxibutirato y en el reactor C y D una proporción intermedia. Comparando nuestros datos de la composición monomérica con una tabla extraída de la bibliografía, podemos ver que sigue una tendencia similar a la de la bibliografía, aunque una ligera desviación. En cuanto a la competencia entre crecimiento de biomasa y acumulación de PHA, el reactor D, que sí que tenía nitrógeno, acumuló más biomasa pero produjo menos cantidad de PHA. En esta gráfica se puede ver como el reactor C, que no tenía nitrógeno, acumuló 52% comparado con el 22% del reactor D. En cuanto a la conclusión, se ha verificado que distintas mezclas de AGVs que se alimentan a las bacterias dan lugar a distintos bioplásticos con distintas propiedades. También se puede concluir que el nitrógeno sí que afecta a la producción de PHA y por lo tanto sí que hay competencia entre crecimiento y acumulación de bioplástico. Muchas gracias. Hola, soy Alberto Domínguez Palacios Raya, alumno de Bachillerato Internacional de la rama Biosanitaria del IE Ramiro de Maeztu y me presento a la 8ª edición del Premio a Jóvenes Investigadores Stephen Hawking con una investigación en biología, titulada Reprogramación farmacológica de macrófagos. Mi trabajo tiene origen en unas prácticas externas llevadas a cabo en el IISGM, el Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón de Madrid. En concreto estuve en un laboratorio de biología molecular dedicado a la inmunología. Mi trabajo se centra en los macrófagos, células mieloides derivadas de monocitos humanos de gran plasticidad, que se polarizan en 2 perfiles, el M1 proinflamatorio o el M2 antiinflamatorio dentro de un espectro. El objetivo de mi trabajo es la búsqueda de biomarcadores de respuesta al tratamiento con inhibidores de Janus quinasas en pacientes con artritis reumatoide. A través de la técnica del inmunoensayo ELISA, somos capaces de determinar y cuantificar el biomarcador activina A, una citoquina producida característicamente por el perfil M1, y comprobar su validez como indicador de respuesta al tratamiento con inhibidores de Janus quinasas en pacientes con artritis reumatoide. Dichos medicamentos sintéticos, los inhibidores de Janus quinasas, se creen que son capaces de promover una transición de perfil del M1 al M2, reduciendo así la sintomatología de la artritis reumatoide. Con mi trabajo comprobaremos si realmente hay una transición de perfil y además determinaremos la validez de dicho indicador, la activina A, como indicador de respuesta al tratamiento con inhibidores de Janus quinasas en pacientes con artritis reumatoide. Obtenemos como conclusión que a través del inmunoanálisis somos capaces de determinar la validez de ciertos biomarcadores como indicadores de respuesta a tratamientos y además, gracias a este trabajo, he sido capaz de aplicar el método científico y ser consciente de la investigación que llevan a cabo los científicos en los laboratorios. Muchas gracias. ¿Sabías que existen 2 herramientas biotecnológicas que al combinarlas nos permitirían editar genes para corregir mutaciones causantes de enfermedades, crear modelos celulares para estudiar patologías humanas e incluso generar tejidos para trasplantes personalizados? Hola, yo soy Jimena Siaba y voy a hablar de mi proyecto de Stephen Hawking sobre los desafíos que plantean las células madre pluripotentes inducidas humanas editadas con CRISPR-Cas9.
Pero antes de explicar el objetivo concreto de este trabajo, conviene revisar algunos aspectos teóricos sobre las células madre y la edición genética. Las células madre se caracterizan por su habilidad para mantenerse en un estado no diferenciado, lo que les proporciona una cualidad única, su capacidad de diferenciarse a distintos tipos celulares. Más concretamente, las células madre pluripotentes presentan la capacidad de diferenciarse a células de cada una de las 3 capas germinales, endodermo, mesodermo y ectodermo. Gracias al descubrimiento de los factores de Yamanaka, actualmente estas se pueden obtener a partir de la reprogramación de células somáticas. Por otro lado, la edición genética consiste en la modificación de una secuencia específica del ADN, insertando, eliminando o reemplazando bases nitrogenadas concretas. El CRISPR-Cas9 es una herramienta de edición genética basada en un mecanismo de defensa de las bacterias contra los virus, que permite modificar con precisión el ADN de las células. Como hemos dicho, las células madre pluripotentes inducidas editadas con CRISPR-Cas9 presentan un gran potencial tanto en la investigación como en la medicina. Pero hay un gran problema, los llamados efectos off-target. Estos surgen cuando la ARN guía del CRISPR-Cas9 se une a regiones inespecíficas del ADN, diana, e introduce mutaciones no deseadas. En el caso de la edición de células madre pluripotentes inducidas humanas, los efectos off-target pueden afectar a la pluripotencia de las células si se producen alteraciones en algunos genes imprescindibles para el mantenimiento de la capacidad de la autorrenovación, lo que impediría su uso en la investigación y en la medicina. Así pues, el objetivo de este trabajo es evaluar la capacidad de diferenciación a las 3 capas germinales de un cultivo de células madre pluripotentes inducidas humanas tras ser editadas con CRISPR-Cas9. Para ello, primero editamos las células editadas con CRISPR-Cas9 junto con otro grupo sin editar que nos servía como control. A continuación, introdujimos las células en medios de diferenciación adecuados para cada capa germinal. Después realizamos la purificación del ARN de cada una de estas células, llevamos a cabo la retrotranscripción para obtener ADN y finalmente llevamos a cabo la PCR cuantitativa para evaluar la cantidad de ADN característico de cada capa germinal que se había expresado en cada una de estas células. Todos los resultados obtenidos indican que CRISPR-Cas9 no afectó a la capacidad de diferenciación de los linajes ectodérmico y mesodérmico, pero que sí provocó efectos off-target en los genes de pluripotencia de las células madre pluripotentes inducidas cultivadas en medio de diferenciación a endodermo. Con todo, esta se trata de una conclusión limitada, ya que la ausencia de al menos un triplete de réplicas biológicas impidió la realización de un estudio de estadística inferencial que permita la extrapolación de estos resultados. En conclusión, las células madre pluripotentes inducidas editadas con CRISPR-Cas9 presentan un increíble potencial para el tratamiento de patologías que hoy en día aún carecen de cura. No obstante, para lograr su aplicación de un modo más extenso en el campo de la medicina y en la investigación, es fundamental seguir avanzando en su estudio, pues no se tratan de herramientas infalibles, sino que presentan diversos desafíos que debemos superar. Muy buenos días. ¿Puedes presentaros, por favor? Bueno, yo soy Ignacio Vázquez Corredoira. Yo soy Carla Roucotero. Yo soy Alba García Sevilla. Yo soy Marisol Belenguer. Nuestro proyecto STEM se titula Búsqueda de sustancias antibacterianas en sedimentos marinos. ¿Por qué escogisteis esta investigación? Bueno, nosotros escogimos este proyecto debido a que todos nos gustaba mucho la biología, además de que a la hora de presentar los proyectos se nos presentó como una excelente opción y nos sentimos todos muy atraídos por la temática, entonces pues decidimos probar. Vale, ¿podrías explicar un poquito la investigación? Bueno, primero de todo nosotros fuimos a recoger las muestras en 2 localizaciones diferentes, una de estas era en la playa de Cirro y otra era en Santa Cristina. Y bueno, después tras recoger las muestras hicimos la primera dilución y después hasta 10 elevado a la menos 5. Más tarde las diluciones pues serían sembradas en placas para luego ser incubadas. Las primeras placas se incubaron durante 5 días a una temperatura ambiente y más tarde seleccionamos 9 colonias por muestra, la verdad que teniendo en cuenta las características fenotípicas y también pues buscando la mayor diversidad posible. Estas pues primeramente serían sembradas sobre placas con cuadrículas 3×3 y después las plantamos sobre bacterias gram positivas y gram negativas pues para identificar la presencia de halos de inhibición. Perfecto. ¿Y qué conclusiones y resultados habéis sacado?
Bueno, en cuanto a los resultados, como ya dijo mi compañera, sembramos las colonias sobre céspedes de bacterias gram positiva y gram negativa y nos dio un resultado de un total de, sobre las placas de Staphylococcus aureus, que son bacterias gram positiva, 19 halos de inhibición, mientras que sobre césped de bacteria gram negativa Escherichia coli, un total de 11 halos de inhibición. En cuanto a las localizaciones, las muestras que recogimos en la localización de Cirro dio un total de 14 halos de inhibición, mientras que las recogidas en Santa Cristina dio un total de 16. Y ahora os dejo con las conclusiones. Bueno, en este proyecto hemos concluido que estos entornos, que son los sedimentos marinos, son un lugar óptimo para la búsqueda de nuevos antibióticos y hemos encontrado muchísimos resultados, como ha mencionado mi compañera Alba. Vale, pues perfecto, muchísimas gracias. Bos días, somos os alumnos Almudena, Santiago e Lucía do IES Arcebispos Elmírez II e imos poñer o traballo Caracterización e avaliación da seguridade química de envases biodegradables de alimentos realizado na Universidade de Santiago de Compostela na Facultade de Farmacia no Departamento de Bromatoloxía e dirixido polas doutoras Antía Arestido e Leticia Barbosa. Hoxe en día estánse utilizando materiais biodegradables para os envases derivados da celulosa e do almidón para evitar o impacto negativo que están tendo os plásticos, os cales veñen de polímeros derivados do petróleo como o polietileno e o polipropileno. Aínda así, para manter características similares aos dos plásticos é necesario engadir plastificantes como, por exemplo, o citrato acetiltributilo ou ATBC, cuya concentración dos envases ven regulado pola Regulación da Unión Europea número 10, 2011. O objetivo principal do noso traballo era a caracterización e avaliación da seguridade química de envases biodegradables de alimentos. Para iso, tomamos mostras de envases de plátano, kiwi e magdalenas que tiñan no seu etiquetado unha identificación de ser 100% biodegradables. Deles fixéronse extraccións con os disolventes acetonitrilo e hexano para poder facer unha cuantificación do ATBC no cromatógrafo de gases e espectrometría de masas. Fixemos tamén unha caracterización do material coas técnicas FETIR-ATR e a cuantificación do ATBC realizouse a partir da reta de regresión realizada coa cuantificación do ATBC. Obtivemos varios resultados. Entre eles, podemos detectar que o material empregado maioritariamente en todos os envases foi o polipropileno, que o plastificante ATBC estaba presente en todos eles e que a súa afinidade polos dous disolventes que utilizamos era moi similar. Ademais, todos os nosos envases cumprían coa legislación europea. Hola, ¿qué tal? ¿Podéis presentaros, por favor? Sí. Hola, yo soy Joan Barrios Nespereira, él es Andrés Soeiras Castro y ella Lucía Martínez Pazos. Nuestro proyecto es células sintéticas disipativas moduladas mediante combustibles químicos. Vale. La primera pregunta es ¿por qué escogisteis esta investigación? Pues bien, los tres somos alumnos tanto de biología como de química, por lo que este proyecto que agrupa ambas y se enfoca en la bioquímica nos pareció el más interesante. Además, varios de nosotros nos planteamos si estudiar en la carrera algo similar a esto, entonces nos ayudó mucho a aclarar las posibles salidas y lo que es llevarlo a cabo, ¿no? Llevar a cabo toda la investigación en el laboratorio y todo este proyecto nos puede ayudar a aclarar esto. Perfecto. ¿Y podrías explicar en qué consistió brevemente el proyecto? Bueno, este proyecto consistió en la utilización de fosfolípidos sintéticos que respondan a estímulos externos, permitirá la fabricación y el control de células sintéticas disipativas en presencia o ausencia de un combustible químico. En este trabajo hicimos este procedimiento experimental en el que hicimos diferentes síntesis de lisofosfolípidos y fosfolípidos hasta llegar al que nosotros queríamos. ¿Y las conclusiones y resultados que habéis sacado? Bueno, nosotros en este trabajo llevamos a cabo varias investigaciones que estaban centradas en la síntesis y la caracterización del isofosfolípido de NHS. Entonces, las principales conclusiones fueron la síntesis y la caracterización del isofosfolípido NHS, que fue caracterizado mediante técnicas analíticas como HPLC, espectrometría de masas y RMN. Luego también comprobamos que el isofosfolípido NHS reaccionó eficazmente con ácido oleico y en presencia de ATU, como combustible químico, para dar lugar a la formación del fosfolípido NHS. También comprobamos y verificamos la capacidad dinámica de este, que nos indicó que puede presentar un comportamiento de
formación y de descomposición controlada. Y por último también comprobamos que el fosfolípido NHS puede y tiene la capacidad de formar vesículas, que es clave para futuras aplicaciones en sistemas de liberación controlada. Entonces, todos estos resultados que obtuvimos fueron fundamentales y son para el desarrollo de nanocontenedores, que pueden utilizarse en liberación controlada de fármacos y en la encapsulación de estos, que es un área de gran interés para la nanotecnología farmacéutica. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Estamos? Sí. Hola, buenos días. Puedes presentaros? Hola, eu son María Matos. Eu son Claudia Carballal. Eu son Iván Tizón e o noso proxecto é estudo da densidade e viscosidade de alcohois de cadea longa en mesturas binarias con nonano. Perfecto. A primeira pregunta é por que escolleches ese proxecto? O escollimos primeiro como continuación do proxecto do ano anterior, que fixeron o mesmo estudo pero con pentanol e octanol. Ademais tamén porque actualmente estáse buscando combustibles que sexan menos contaminantes, polo cal este é un estudo que pode axudarnos a tocalos. Perfecto. Poderíades explicar brevemente en que consistiu o proxecto? Pois, nós miramos e estudamos a densidade e a viscosidade en varias sustancias orgánicas. Estas sustancias foron mesturas de un alcano de 9 carbonos no nano e 2 alcohois, o hexanol e o heptanol. E pois fomos combinando os volumes de cada un para ver como variaban as magnitudes. Perfecto. Que conclusións e resultados habéis sacado? Bueno, finalmente chegamos á conclusión de que a nosa hipótese efectivamente era certa, as gráficas de densidade e a viscosidade eran decrecentes, na densidade esta era lineal, na viscosidade era un polinomio de segundo grau, e basicamente iso. As nosas hipóteses foron acertadas. Pois perfecto, moitísimas grazas. Son Xeira Pómeda Iglesias, do Virus Plurilingüe Pintor Colmeiro, e o meu traballo titúlase Análise da eficacia do cabelo na limpeza dos vertidos aos ríos. Neste traballo afóndase na análise da auga do río Mera antes e despois dunha malla que contiña dentro outra de algodón rechea de cabelo, en base ás conclusións sacadas dos prototipos de río feitos no laboratorio. O cabelo, debido á súa composición, repela a auga, atrae e absorbe as sustancias oleosas, ademais de recoller os contaminantes. O noso centro participa nun plan proxecto denominado Protexo o teu medio, promovido polo LMAG. Ademais, tras investigar, descubrimos que o cabelo emprégase como filtro para limpar a contaminación nos océanos e decidimos aplicalo aos ríos da nosa contorna, concretamente ao río Mera. Con esta investigación queremos contribuir ao cumprimento do ODS 6, que está relacionado principalmente cos ODS 13 e 14. Como hipótese, supoñemos que o cabelo pode servirnos para limpar os vertidos aos ríos de aceites e xabón. Con estes reactivos analizamos en todas as augas da billa do río varios parámetros químicos mediante colorimetría: o amonio, nitrato, nitrito, fosfato, o oxíxeno, o carbonato e a dureza total. Outros dos parámetros físico-químicos analizados foron o pH, a temperatura, a condutividade e a concentración de sales, mediante o Waterproof Tester PC5. Primeiramente, preparáronse 2 prototipos de río cunha malla de licra con 2 vertidos distintos, aceite e xabón. En segundo lugar, repetiuse o procedemento cunha malla de algodón e, por último, instalouse no río Mera unha malla especial e analizáronse mostras collidas 5 metros antes e 5 metros despois da mesma. Por outro lado, tal e como se pode observar nas gráficas ao comparar os resultados da táboa 1 cos límites de cambio de clase de masa de auga do río da orde do 10 de febreiro de 2023, a maioría dos indicadores están dentro do intervalo moi bo ou bo. Ademais, podemos dicir que houbo certa contaminación fecal humana, animal ou de augas residuais sen tratar, xa que se detectou a presenza de E. coli na auga. En canto aos parámetros físico-químicos analizados, podemos dicir que a auga do río Mera presenta un estado ecolóxico bo e que, polo tanto, a vida acuática non corre ningún tipo de perigo. Por outro lado, os obxectivos fixados ao comezo foron cumpridos xa que se identificaron os puntos chave dos ríos de Silleda, analizáronse os parámetros físico-químicos do río Mera e investigouse sobre os materiais téxtiles máis idóneos para elaborar as mallas, así como sobre a importancia do cabelo como filtro para depurar augas. Ademais, descubrimos que este supón unha opción viable para a limpeza de vertidos nos ríos.
Imagina por un momento el típico paisaje gallego. Imagina cientos de tonalidades de verdes, amarillos, rosas o incluso blancos. Ahora, imagina esta otra situación. En Galicia, en 2022, se quemaron 51.642 hectáreas. Una tendencia que solo va más a causa del cambio climático. Los incendios forestales queman ecosistemas enteros, afectando a plantas, animales y microorganismos. No obstante, algunas especies vegetales han aprovechado esto como una ventaja evolutiva sobre sus competidores. Mi investigación trató de determinar si este era el caso de Anocarpus laensis, perteneciente a la familia de leguminosas. Las semillas de Anocarpus laensis se encuentran en bancos de semilla en el suelo en un estado de dormante física, porque la cubierta estaminal impide la entrada de agua esencial para la germinación. Según los datos de mi estudio, solo 8 de cada 100 semillas germinan en condiciones normales. Sin embargo, mi investigación trató de dar respuesta a la pregunta ¿cómo afecta el fuego a la germinación de esta especie?, ya que es un arbusto común en nuestro paisaje. Para ello, repliqué en 1800 semillas, distribuidas en 15 tratamientos que se ven en pantalla, los factores de fuego, el calor, la ceniza del carbón, estudiando su germinación durante 75 días. Los resultados son claros. El choque térmico a 150 grados, que correspondería a las semillas más cercanas a la superficie, las mata por completo. Sin embargo, un breve choque térmico a 80 o 110 grados centígrados estimula en gran medida la germinación, especialmente a 110 grados centígrados, donde encontramos que la germinación sube de 8 de cada 100 semillas en circunstancias normales a 80 de cada 100 semillas tras un incendio. Por lo tanto, este conocimiento resulta una gran herramienta para restaurar de un modo rápido, económico y eficaz zonas quemadas con especies autóctonas. En cuanto a carbón y ceniza, mi investigación determinó que no altera la germinación normal de la especie, aunque de acuerdo a la literatura científica, esta tendencia no es común a todas las leguminosas. Los resultados son de vital interés para dirigir estrategias de recuperación después de los incendios, evitando la pérdida de biodiversidad. Bos días, somos alumnas de primeiro de bacharelato do IES Ramón María Llerulloa. En este vídeo imos presentar un traballo sobre a diversidade botánica presente no muro do noso instituto, situado en Lalín, o que nos permitiu comprobar a existencia de moitas plantas que foron colonizando os ocos entre as pedras, que, que a maioría das veces pasan desapercibidas e poidan parecer malas ervas, forman parte da diversidade da natureza, funcionando como pequenos ecosistemas que albergan moita vida e desempeñan funcións beneficiosas, como, por exemplo, evitar a erosión, protexer da contaminación ou filtrar as augas da choiva, ademais de, claro, envelhecer as rúas nas que se atopan. Liques, musgos, fentos, hepáticas ou plantas vasculares forman parte desta vegetación. Parastesvos algunha vez a mirar estas plantas que medran nestes lugares? De ser así, veríades algunhas das que estudamos neste proxecto. Algúns dos obxectivos propostos neste proxecto foron estudar as especies casmófitas que se medran no muro do noso instituto, comprender o ciclo biolóxico dos musgos e observar a súa composición a través dunha lupa binocular, comprender o ciclo biolóxico dos fentos, a observación de soros e esporanxios a través da lupa binocular e do microscopio e tamén valorar a importancia dos liques. Aprender a manexar claves dicotómicas e sinxelas, diferenciar as fases e ciclos biolóxicos entre briófitos, esporófitos e espermatófitos, identificar alternancias de xeracións entre o gametófito e o esporófito, extraer pigmentos fotosintéticos mediante a cromatografía en papel e observar estructuras como estomas ou tricomas a través dun microscopio ou dunha lente binocular. Para desenvolver este traballo empregamos materiais como microscopios, cubres, portas, vidrios de reloxo, agullas enmangadas, pinzas, tesoiras, claves de identificación, libros, lupas binoculares e teléfonos móviles para realizar as fotografías, entre outros. Un grupo de plantas presente nos muros son os liques, seres vivos moi peculiares que a miúdo pasan desapercibidos pola maioría das persoas. Están formados pola asociación de fungos e algas verdes uniculares, ou cianobacterias. Ambos organismos presentan unha relación simbiótica interespecífica mutualista, é dicir, con beneficio mutuo.
Os musgos son briófitos, plantas verdes que medran en rochas, nos chans, en árbores, nos seus troncos e nas súas ramas. Ademais, preséntanse en lugares húmidos que son favorables para a súa fecundación. Son organismos pioneiros na formación de solos, que permite que outras plantas colonicen eses territorios. Ademais, toleran en condicións extremas, o que permite que estén presentes en lugares que outras plantas non poden acceder. E presentan un nivel intermedio entre os talófitos e os cormófitos. Os fentos son as plantas vasculares máis antigas, as pteridófitas. Adaptáronse a moitísimos cambios climáticos ao longo da historia da Terra e foron as dominantes durante moitos períodos, a pesar de sobrevivir a 4 extincións masivas. A súa orixe remontase a 420 millóns de anos atrás. Sobre todo, o seu apoxeo estuvo no Cretácico, no Carbonífero e no Pérmico, fai uns 250 millóns de anos, cando xeraron a maioría dos xacementos de carbón. Soportaron períodos no que a cantidade de CO2 na atmósfera era moi superior á actual e descenden de plantas que tiñan mecanismos moi rudimentais para poder evitar así a súa desecación e dependían de ambientes moi húmidos para sobrevivir. Na actualidade son moi abundantes, a pesar de que siguen necesitando un ambiente moi húmido e sombrío. As espermatófitas ou fanerógamas, plantas das que se coñecen máis de 300.000 especies, caracterízanse porque a súa reproducción realízase mediante sementes e porque as súas flores posúen estames e pistilo. En contrario, con plantas de outras divisións, os seus órganos reproductores son visibles. As espermatófitas inclúen os gimnospermas e as angiospermas. Realizamos prácticas no laboratorio. Observamos ao microscopio e lupa binocular follas de musgo, anteridios, arquegónios, esporófitos e peristomas. Soros e esporanxos de fentos, células epidérmicas e estomas, estruturas de liques. Separamos pigmentos fotosintéticos mediante cromatografía en papel e, ademais, mediante guías, e identificamos algúns exemplares dos estudados. Como conclusións finais, facer este traballo permitiu-nos comprobar a existencia de moitas plantas que, a pesar de que nos parecen moi desapercibidas nos nosos muros, estas están ocupando ocos entre as pedras e ao final están parecendo malas ervas, aínda que teñan unha gran parte na diversidade da natureza, funcionando como pequenos ecosistemas, albergando moita vida e desempeñando funcións. Ademais, podemos facer prácticas sinxelas no laboratorio para comprobar algunhas das estruturas presentes nestes organismos, que nos chaman moita atención e nos serviron para poñer un valor estes ecosistemas. Cuando pensamos en fármacos, solemos imaginar moléculas que cumplen una única función, diseñadas para actuar con precisión en un blanco específico. Pero, ¿qué pasa cuando una de estas moléculas interactúa con otras inesperadamente? El Sugamadex es un fármaco diseñado para encapsular y neutralizar el rocuronio, un relajante muscular utilizado en anestesia. Su función es simple, revertir el bloqueo neuromuscular tras una cirugía. Pero, y aquí viene la pregunta, ¿es realmente tan selectivo? ¿O podría interactuar con otras moléculas presentes en el organismo, como la vitamina D3 o el colesterol? Para responderlo, recurrí a simulaciones de dinámica molecular, una herramienta que permite estudiar interacciones a escala atómica y entender cómo estas moléculas se comportan en un entorno realista. Para analizar estas interacciones, utilicé simulaciones computacionales con software especializado, GROMACS y cálculos en un superordenador, el Finisterrae 3 del CESGA. La idea es modelar un entorno acuoso, como el del cuerpo humano, y observar cómo su Sugamadex interactúa con el rocuronio, la vitamina D3 y el colesterol. En cada caso, analicé 3 aspectos fundamentales. La estabilidad del complejo, es decir, si la molécula queda bien atrapada o si se libera con facilidad. Las energías de interacción, que indican cuán fuerte es la unión entre el fármaco y la molécula. Y la distancia y orientación, para ver si la encapsulación ocurre de manera efectiva o si hay cambios en la estructura. Cada simulación representa un sistema con más de 24.000 átomos y sigue la evolución de la interacción durante un tiempo determinado, permitiendo ver en detalle cómo se comportan estas moléculas en condiciones reales. Los resultados fueron claros. El Sugamadex se une con mucha más fuerza al rocuronio que al colesterol o la vitamina D3. En términos de energía de interacción, la unión con el rocuronio fue significativamente más estable, lo que confirma su alta especificidad. Por otro lado, el colesterol y la vitamina D3 mostraron cierta interacción con el Sugamadex, pero mucho más débil. Esto significa que, aunque el fármaco está optimizado para capturar el rocuronio, también podría interactuar, en menor medida, con otras moléculas presentes en el cuerpo. ¿Y por qué es esto importante? Porque, aunque el Sugamadex cumple bien su función principal, pequeñas interacciones con otras moléculas podrían tener efectos secundarios no previstos.
Por ejemplo, si el fármaco afecta a la disponibilidad del colesterol o de la vitamina D3, podría influir en procesos fisiológicos, especialmente en pacientes con niveles alterados de estas moléculas. Este estudio refuerza la eficacia del Subumadex como agente selectivo para revertir el bloqueo neuromuscular, pero también demuestra que sus interacciones con otras biomoléculas, aunque menores, no son nulas. Así que, la próxima vez que pienses en un medicamento, recuerda que su función no siempre es tan simple como parece. A veces, incluso los fármacos más específicos pueden tener efectos más allá de lo que imaginamos. Hola, mi nombre es Alina y en esta investigación exploramos cómo la incorporación de nanotubos de carbono puede modificar el grado de reacción de una resina epoxídica, porque en la ciencia de los materiales, pequeños cambios pueden generar grandes revoluciones. En concreto, esta investigación se centra en los nanotubos de carbono, que son alótropos del carbono formados por láminas bidimensionales de grafeno enrolladas sobre sí mismas, adquiriendo así una forma cilíndrica y una elevada resistencia a la tracción y conductividad térmica. Por otro lado, la resina epoxi es una clase de polímero o prepolímero que contiene grupos funcionales epóxido. Puede hacerse reaccionar consigo misma o con endurecedores, dando lugar a polímeros termoestables con buenas propiedades mecánicas y térmicas. Por lo tanto, pueden aplicarse como recubrimientos metálicos, adhesivos estructurales o componentes electrónicos. El objetivo de este trabajo es la determinación del grado de reacción de una resina epoxídica, cuando la reacción de esta con un endurecedor, es decir, un agente de curado, se le añaden nanotubos de carbono, buscando comparar esta variable sin la aplicación del nanomaterial. Para ello se ha utilizado la calorimetría diferencial de barrido, técnica analítica utilizada para calcular el valor del calor liberado o absorbido por una muestra durante un proceso de calentamiento o enfriamiento. Es necesario distinguir los dos métodos a los que se ha sometido una muestra de resina epoxi, hemexilidiamina, el agente de curado, y los nanotubos de carbono, constituyendo en total 3 barridos. En el método dinámico se aplica un calentamiento controlado a una tasa constante, obteniendo una señal térmica con picos endotérmicos o exotérmicos en función de la temperatura. De esta manera, el programa TL Universal Analysis nos permite calcular la entalpía total. Adicionalmente, se realiza un segundo barrido tras finalizar la reacción para obtener la TG, es decir, la temperatura en la que un polímero amorfo pasa de un estado vítreo a un estado elástico. Este proceso se ha realizado con muestras con nanotubos y sin nanotubos. Por otro lado, en el método isotérmico la temperatura se mantiene constante, en este caso la TG media obtenida en el proceso dinámico, por lo tanto se obtiene una señal térmica en función del tiempo en lugar de la temperatura, y este proceso se ha realizado únicamente con muestras con nanotubos. De esta manera podemos calcular la entalpía parcial y proceder al cálculo del grado de reacción y la velocidad de reacción. El grado de reacción o conversión se corresponde con la variación de la entalpía parcial entre la entalpía total, mientras que la velocidad de reacción es la variación de este grado de reacción en función de la temperatura. Si representamos gráficamente ambas variables, podemos observar que hay una zona plana, conocida como plató, que indica que ha finalizado la reacción. Tras analizar individualmente las gráficas de cada muestra, podemos extraer las siguientes conclusiones. La primera de ellas es que una pequeña incorporación de nanotubos de carbono no impide que la reacción alcance unos valores elevados de conversión, permitiendo así que el material siga siendo altamente resistente desde el punto de vista de la cinética química. En segundo lugar, y haciendo un análisis comparativo con las muestras sin nanotubos, podemos observar que no existe una diferencia significativa en el valor del grado de reacción. Finalmente, la TG muestra el rango de temperaturas en las que la resina epoxi puede operar eficazmente y, como vemos, tampoco varía notablemente. El intervalo de más o menos 30 grados Celsius es el establecido por el postulado de Williams-Landell-Ferry para el apropiado funcionamiento de estos materiales. Comprender los materiales es comprender el mundo que construimos. Muchas gracias por la atención y se agradece profundamente la ayuda aportada por Francisco Fraga López, profesor y catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela, que ha guiado este proyecto y ha permitido su realización. Ola, somos Anxo, Lucas e Borja e o noso proxecto de investigación realizouse no contexto do STEM Batch no IES Arcebispos Elmire II en Santiago de Compostela e titúlase E logo a estrutura desta sustancia cal ven sendo. A idea deste traballo xurdiu durante a materia de Física e Química en primeiro de bachillerato, cando o noso profesor falounos sobre a espectroscopía infravermella. Neste traballo partimos de 3 mostras correspondentes a 3 sustancias químicas que descoñecíamos e o reto consistía en levar a cabo diferentes análises químicas para determinar as sustancias. En primeiro lugar, realizamos un análisis elemental que nos permitía obter as ratios entre o número de átomos do carbono e nitróxeno das nosos compostos.
A continuación, realizouse en cada unha das mostras unha espectrometría de masas coa que obtivemos as fórmulas moleculares. Logo, tivemos que descubrir cal dos múltiplos isómeros se trataban as nosas mostras. Para iso, obtivéronse os espectros de resonancia magnética nuclear de hidróxeno e de carbono 13 para cada mostra. Por último, estes espectros obtidos cotexáronse con outros existentes en bases de datos públicas para identificar así as mostras. Como paso previo a esta identificación, decidimos estudar a existencia de estructuras orgánicas compatibles con esas fórmulas moleculares obtidas. Isto permitiu-nos reducir a procura na base de datos, reducindo o número de moléculas posibles. Finalmente, soupemos que se trataban de aminoácidos: fenilalanina, tirosina e prolina. No noso traballo de investigación puidemos aprender moitas cousas, ademais das técnicas utilizadas en sí, tamén puidemos aprender un montón acerca do método científico, do tratamento de datos e do proceso de elaboración dunha memoria de investigación. Como propostas de continuidade ao noso traballo, tamén contemplamos a realización de probas de comprobación de propiedades físico-químicas para ver se son compatibles cas propiedades esperadas cos compostos identificados. De feito, ao final do traballo intentamos determinar as temperaturas de fusión das nosas mostras, ademais de obter as curvas de evaluación destas, xa que os aminoácidos teñen unhas curvas de evaluación moi características. Tamén comezamos a estudar a cromatografía de capa fina, TLC, xa que nos permitiu obter os cromatogramas dos cales poderíamos deducir cales son os grupos funcionais das nosas mostras identificadas. Esperamos que vos guste o noso traballo. Moitas grazas e un saludo a todos. Hola, soy Andrés Muñoz, del IES Castilla, estudiante de segundo de Bachillerato Internacional. Mi proyecto trata sobre las lentes convergentes y la óptica. La óptica es la rama de la física que estudia el comportamiento de la luz en diversos medios y con diversos objetos. Es súper importante y tiene un montón de aplicaciones, sin ir más lejos, la manera en la que percibimos el mundo que nos rodea. Podemos hablar de gafas, podemos hablar de ilusiones ópticas y todo ello tendrá que ver con esta rama. Mi experimento se basa en hallar la distancia focal de una lente sin catalogar. Para ello utilicé un banco óptico. Venid, que os lo enseño. Un banco óptico es una herramienta como la que tenemos aquí, que consta de tres partes principales. La primera de ellas es una fuente de luz que emitirá luz en una longitud de onda determinada, en este caso engloba todas porque es luz blanca. Tenemos aquí el soporte para nuestro objeto, que ser unas flechas, en el caso de mi experimento, la lente por la que pasará la luz y por último esta pantalla donde se reflejará la imagen virtual de las flechas, en la que podremos ver si se amplían o si se reducen dependiendo del tipo de lente y dependiendo de las características que tenga. Como nuestra lente de estudio va a tener un aumento lateral negativo, lo que vamos a ver es que la imagen reflejada en nuestra pantalla se va a dar la vuelta y va a tener una inversión. Esto se debe a diferentes propiedades ópticas y es, bueno, un dato curioso. Gracias por vuestra atención y espero veros en mi presentación. Hola, yo soy María Eugenia Hernández Vázquez y soy alumna de segundo de bachillerato del IES Castilla. Mi trabajo de investigación consiste en la determinación de la permitividad eléctrica del papel. El papel es un material aislante y lo podemos llamar material dieléctrico. Para determinar la permitividad eléctrica, yo utilicé un condensador de placas paralelas. Los condensadores son dispositivos electrónicos capaces de almacenar energía. Por tanto, su estudio es bastante relevante actualmente debido a todas las demandas energéticas de nuestra sociedad. La permitividad eléctrica es un parámetro de los materiales que está relacionado con su tendencia a polarizarse en presencia de un campo eléctrico. Y lo interesante aquí, y en relación con los condensadores, es que cuando introducimos un material dieléctrico entre las placas de un condensador, dependiendo en función de su permitividad eléctrica, la capacidad de almacenamiento de energía del condensador va a ser mayor. A esta capacidad de almacenamiento la conocemos como, la podemos llamar capacitancia. Por tanto, para estudiar la permitividad eléctrica del papel,
yo medí la capacitancia en un condensador de placas paralelas. Este es mi montaje experimental. Como se puede observar, hay un condensador de placas paralelas conectado a un multímetro en la opción de capacímetro, que está detectando ciertos valores de capacitancia para el grosor de papel introducido. En este experimento yo fui variando el grosor del papel y así detecté varias medidas de capacitancia, para posteriormente determinar la permitividad eléctrica del material aislante. Bueno, buenos días. ¿Qué tal? ¿Podéis presentaros, por favor? Bueno, mi nombre es Noelia. Yo soy Óscar. Y yo soy Javi. Y nuestro proyecto se llama Diseño, Modelado e Impresión 3D de un dispositivo para facilitar la accesibilidad a vehículos automotores. Perfecto. La primera pregunta es ¿por qué habéis escogido este proyecto? Bueno, pues nosotros recibimos una llamada de la universidad que nos comunicaron las necesidades de una asociación que se llama la Asociación Sociocultural ASCM, situada en Ferrol, y nos comunicaron pues que los usuarios presentaban problemas a la hora de acceder a los vehículos automotores y que pues estaban descontentos con los diseños comerciales que existen actualmente en el mercado y nos proponían pues la oportunidad de diseñar algo que se ajustase más a las necesidades que ellos tenían, pues un agarre vertical a diferencia de los que hay en el mercado que son todos horizontales y además que fuese más rígido y más seguro. Vale. ¿Podrías explicar brevemente en qué consistió el proyecto? Sí, consistió en un diseño más adecuado para estos usuarios y que se ajustase más a sus necesidades. Y para elaborar los diseños, primero llevamos a cabo un método de diseño que se llama Design Thinking, que se compone por 5 fases, en las cuales diseñamos 3 croquis y con la colaboración de todos decidimos qué croquis será más adecuado. A partir de ahí, a través de un programa llamado Autodesk Inventor, realizamos un ensayo de tensiones para examinar las roturas que podría sufrir el dispositivo, y una vez lo mejoramos, pues lo imprimimos en 3D, imprimimos las versiones iniciales con PLA y el diseño final con resina, que tiene una mayor resistencia a tracción y a la compresión, por eso se decidió usar la resina. Y bueno, pues finalmente realizamos unos presupuestos y concluimos que realizamos dos diseños, el modular y el unibody, y concluimos que el más adecuado era el modular, debido a los presupuestos y a un análisis de debilidades, fortalezas y oportunidades, un análisis DAFO. Vale, ¿y qué resultados y conclusiones habéis sacado del proyecto? Bueno, como ya mencionó Óscar, a partir de los dos diseños realizados, realizamos una serie de análisis y comparativas en el que seleccionamos uno de estos diseños para solventar las peticiones que tenían los usuarios. Y nada, a partir de este diseño se le ofreció a la asociación un prototipo para que los usuarios pudieran tener contacto con este y ver si realmente era efectivo para su uso, y se valora actualmente la posible comercialización o producción del dispositivo para personas que presenten la misma necesidad. Perfecto, pues muchísimas gracias. Hola, yo soy Luis Ocampo y hoy voy a tratar mi trabajo de investigación del proyecto STEMBatch. En concreto, el mío se titula Estudio de nanoclústeres de átomos como una nueva herramienta en nanotecnología. ¿Qué pretendo analizar con mi trabajo? Pues, por un lado, trataremos la distinción de los materiales según sus dimensiones. Encontramos materiales masivos a escala macroscópica. En las dimensiones nanométricas, entre 4 y 100 nanómetros, estamos en el entorno de las nanopartículas, y en una escala todavía inferior, entre los 0,3 y 2 nanómetros, nos encontramos en el entorno de los nanoclústeres de átomos. Es decir, nanopartículas todavía más pequeñas, que, por mor del efecto cuántico, presentan unas distintas propiedades respecto a los materiales en la escala macroscópica o incluso en las nanopartículas. En el presente trabajo de investigación se trata esa distinción, así como cómo podemos llegar a sintetizar esas nanopartículas para poder trabajar con ellas. La idea del trabajo de investigación se centra en la investigación de las propiedades ópticas de los materiales en función de su forma geométrica a nivel nanométrico y subnanométrico. Es decir, nosotros, siguiendo un procedimiento experimental explicado en la memoria, trabajamos sintetizando nanopartículas, en concreto de oro, a las que les damos distintas formas. Es decir,
Contamos con el oro en disolución ácida y le añadimos una serie de compuestos como el CTAB o el ácido ascórbico para sintetizar, en primer lugar, nanopartículas esféricas y luego, a través de nanoclústeres de átomos, como se mencionaba en el título, los utilizaremos como una herramienta para modificar la forma geométrica de esas nanopartículas, estirándolas y volviéndolas cilindros. Entonces, a través de eso, exploraremos las propiedades del oro, en concreto de la absorbancia y de la estabilidad fotoquímica, en función de si está compuesto por nanopartículas esféricas o nanopartículas cilíndricas. Siguiendo el proceso experimental, llegamos a la conclusión de que, en efecto, cambian esas propiedades. Existe una diferencia en la absorbancia, existe una diferencia en la estabilidad fotoquímica, en función de, bueno, si nos encontramos frente al oro sintetizado como nanopartículas esféricas o como nanocilindros. En especial me gustaría agradecer a mis profesores tutores de la Universidad, Carlos Vázquez Vázquez y Manuel Arturo Quintela, por su colaboración y gracias a ellos he podido llevar a cabo este trabajo de investigación. Buenos días, soy Fabrizio Contrini del Instituto IES Castilla de Soria. Estoy estudiando segundo de bachillerato y mi experimento va sobre el análisis del vuelo de un cohete propulsado por agua. Este experimento tiene fundamento en la dinámica física, en la cual, sin irnos muy lejos, tiene aplicaciones muy importantes en la actualidad, como lo pueden ser los vuelos a Marte o el vuelo a las diferentes estrellas o mismamente nuestro satélite, la Luna. Esto es muy importante en la actualidad. Como dije anteriormente, SpaceX es una de las compañías más importantes y está haciendo incursiones a lo largo de todo el sistema solar, aunque sin humanos, únicamente robots, y esta es una de las aplicaciones más importantes que tiene actualmente este experimento. Vengan por aquí. Este experimento tiene bases en la segunda y tercera ley de Newton, donde explicaré rápidamente cómo funciona. La tercera ley de Newton, o mejor llamada ley de acción y reacción, indica que en este experimento la acción es generada por el agua que es expulsada del cohete y la reacción es el mismo vuelo del cohete. Vamos a explicar más o menos cómo funciona. Si ven por aquí, aquí abajo hay una boquilla. Introduciremos una bomba de aire, normalmente de bicicleta, en la cual introduciremos una presión interna al cohete donde esté colocado el agua, y con este accionador, cuando nosotros creamos oportuno lanzar el cohete, lo que haremos será sacarlo y el cohete saldrá disparado. De esta manera podremos analizar dos variables muy importantes en este experimento. La primera es la masa de agua que le introducimos al cohete y la segunda es la presión interna que le colocamos mediante la bomba de aire. Esto es muy importante porque estos datos, que finalmente representaremos en unas gráficas, nos dan diferentes maneras de ver cómo estas dos variables afectan en el vuelo de un cohete propulsado por agua. Bueno, esto sería todo. Espero que lo disfruten. Muchas gracias. Somos Servando, Ángel y Hugo y vamos a presentaros nuestro proyecto Visualización y Análisis de Rutas Geográficas y Proyecciones Cartográficas. En este proyecto se analiza la representación de rutas geográficas en la superficie terrestre mediante geometría esférica y proyecciones cartográficas. Uno de los primeros retos que abordamos fue la creación de un modelo digital del globo terráqueo en GeoGebra. Para obtener las líneas de costa, descargamos datos geográficos de la plataforma Natural Earth. Estos datos los subimos a MapShaper, que nos permitía dividir los fragmentos de costa en segmentos más pequeños. Luego empleamos QGIS, un software de cartografía, que nos permitía obtener las coordenadas de los vértices de la costa en formato de longitud y latitud. Y por último, estos datos se subieron a GeoGebra, donde representamos un trozo de la línea de costa, pero al subir dos líneas de datos, GeoGebra colapsó. Esto nos llevó a desarrollar un programa de processing que nos permitía optimizar los datos. En este programa reducíamos la cantidad de los puntos a la mitad, aproximábamos a 4 cifras decimales y por último organizábamos los puntos en una lista estructurada. La proyección cilíndrica de Lambert, también llamada Arquímedes, se obtiene mediante la proyección horizontal de los puntos de la esfera sobre un cilindro tangente. La proyección de Mercator, la base de nuestro proyecto, es una proyección cilíndrica conforme, es decir, conserva los ángulos, lo que la hace especialmente útil para la navegación. La primera ruta estudiada fue la geodésica, la cual representa el camino más corto entre dos puntos en una superficie. Para trazar la geodésica en la esfera, realizamos el arco de circunferencia máximo que pasa por los dos puntos. Luego, proyectamos su trayectoria en un mapa bidimensional. Para interactuar con las rutas regulamos dos modelos. El modelo inicial, en el cual los puntos de inicio y destino se seleccionaban directamente en la esfera tridimensional. El segundo modelo, las coordenadas eran introducidas mediante teclado. Y en el modelo final, los puntos inicio y destino se seleccionaban directamente en el mapa bidimensional, aunque su implementación fue más difícil debido al cálculo de funciones inversas. Las loxodrómicas son curvas en la esfera que siguen un rumbo constante, es decir, cortan todos los meridianos con un mismo ángulo.
Como conclusiones, observamos que cuando los puntos de origen y destino se encuentran en un mismo paralelo, la ruta loxodrómica sigue ese mismo paralelo con un rumbo constante, mientras que la ortodrómica se curva y en casos extremos podría hasta atravesar el polo. Si ambos puntos están sobre una misma geodésica, como puede ser un meridiano o el mismo ecuador, las rutas coinciden. Para estudiar las distintas distorsiones que se producen en las proyecciones, implementamos la negatriz de Tissot. Para ello dibujamos una serie de círculos sobre la esfera y las proyecciones de estas en el plano. El tamaño y la forma de estas proyecciones nos indica cómo se distorsionan las áreas y las formas. Mercator, al ser una proyección conforme, conserva los ángulos, por lo que la forma de la circunferencia se va a mantener igual. En cambio, Lambert, al ser una proyección que no es conforme y si mantiene las áreas, lo que se va a distorsionar va a ser la circunferencia, pero se va a mantener el área. Esto no acaba aquí. Esto es un proyecto conjunto. Nosotros nos hemos centrado en la parte de GeoGebra y nuestros compañeros se han centrado más en la parte de processing. Somos Aimar y David y vamos a presentar nuestro proyecto de STEMBAC. El objetivo de nuestro proyecto fue la representación de mapas a través de proyecciones cartográficas. También representamos las rutas ortodrómicas y loxodrómicas y analizamos las distorsiones de cada proyección con la indicatriz de Tissot. Además, añadimos al proyecto una simulación tridimensional del sistema solar con sus astros. Primero, obtuvimos los datos de la costa terrestre de la página web Natural Earth y, con software de cartografía, determinamos sus coordenadas. Después de eso, se creó un depurador que suprimió la mitad de los puntos, aproximó sus coordenadas y los agrupó en una lista. Para la representación de estos datos se utilizaron las proyecciones cartográficas. La primera de las proyecciones cartográficas que se hicieron representar fue la proyección rectangular, elegida por su simplicidad. La siguiente proyección elegida fue la proyección de Lambert, que es una proyección que mantiene las áreas y se obtiene proyectando horizontalmente sobre la superficie de un cilindro tangente los puntos en la esfera. La proyección de Mercator se escogió por ser la proyección más importante históricamente y por ser una proyección conforme y cilíndrica. La proyección de Miller es una adaptación de Mercator que reduce las distorsiones en las latitudes más extremas. La proyección estereográfica es una proyección conforme y azimultánea. En cada una de estas proyecciones se representaron la ruta ortodrómica, que es la curva que representa la distancia mínima entre dos puntos de una superficie, y la loxodrómica, que es la que corta todos los meridianos con un mismo ángulo. Para representar la ruta ortodrómica se interpolaron 500 puntos entre los dos escogidos de la proyección simulados en 3D. Desde ellos se formaron vectores a estos puntos desde el centro de la Tierra para normalizarlos y posteriormente multiplicarlos por el radio. Para la ruta loxodrómica se aprovechó una característica de la proyección de Mercator por la cual es una línea recta. Sabiendo esto, se cogieron puntos de la ruta loxodrómica de la proyección de Mercator y para pasarlas a las otras proyecciones se aplicó la inversa de Mercator y la proyección deseada. Para visualizar las distorsiones de cada proyección, implementamos la indicatriz de Tissot, que consiste en situar una circunferencia sobre la esfera y observar su deformación al proyectarse en el mapa. Para un estudio más fiel a la realidad, creamos una representación tridimensional de la Tierra y añadimos los puntos de la costa y rutas. Se decidió implementar la Luna con sus cráteres. Gracias a la base de datos de la NASA conseguimos obtener los datos de estos para representarlos en este programa. Se decidieron implementar todas las constelaciones conocidas. Gracias a la de GeoGebra, en este Field Model en GeoGebra conseguimos obtener las coordenadas de todos estos datos para luego depurarlos y representarlos. Finalmente decidimos completar el programa con una representación 3D de todo el sistema solar. Esto incluye todos los planetas restantes, el Sol y el cinturón de asteroides. Después se pusieron estos botones para facilitar la visualización de los planetas y se añadió la ventana 2D en la que añadimos el programa anterior. Este ha sido el proyecto conjunto en el que hemos participado todos nosotros y esperamos que os haya gustado. Hola, somos Diana y Alba, alumnas de segundo bachillerato del IES Eduardo Blanco Amor de Ourense. Hoy os presentaremos nuestro proyecto realizado durante el bienio 23-25 en el marco del programa STEMBAC, el cual busca desarrollar un código de programación para un dron de JI Tello con el objetivo de identificar focos de incendios mediante el reconocimiento de los colores característicos del fuego. Para lograr nuestro objetivo, creamos un código en lenguaje de programación Python mediante el que identificamos los colores propios del fuego y conseguimos perimetrarlo de forma automática, como se verá en el siguiente vídeo.
zonas pueden llegar a ser herramientas imprescindibles para la lucha contra los incendios forestales y demás emergencias. Hola a todos, somos Iván, Rubén y Lois y somos un grupo de STEMbatch del IES Eduardo Blanco Amor y desarrollamos nuestro proyecto en colaboración con la Facultad de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Vigo. Nuestro proyecto es un CubeSat y los objetivos son diseñar, construir y programar un modelo de CubeSat que sea capaz de orientarse según una fuente de luz, ya sea fija o móvil. En nuestro proyecto hemos utilizado una tarjeta Arduino, para la cual hemos tenido que aprender su lenguaje de programación. Gracias a ella hemos conseguido controlar el giro y la orientación del satélite en función de la luz recibida. Para tener una presentación virtual del proyecto hemos utilizado un programa informático llamado Tinkercad, con el cual también hemos comprobado que todas las conexiones del proyecto estén correctamente. Para recrearlo hemos utilizado una impresora 3D con la cual hemos conseguido realizar un modelo bastante similar a la realidad. Hemos sido capaces de lograr el objetivo de nuestro proyecto. Dada una fuente de luz, el CubeSat es capaz de orientarse hacia ella. Como segundo objetivo, el CubeSat es capaz de seguir una fuente de luz móvil. Personalmente, hemos aprendido a trabajar en equipo, a enfrentarnos a los problemas que nos han ido surgiendo y a organizarnos para sacar adelante tal proyecto con un currículum ajeno al de segundo de bachillerato. A lo largo de la historia, la geometría ha intentado describir el mundo con figuras matemáticamente ideales, círculos, triángulos, cubos, pero la naturaleza en raras veces se presenta de esa manera. Las nubes, las costas, los sistemas circulatorios e incluso la forma en que crecen los árboles presentan patrones mucho más complejos. Así que, ¿cómo podemos modelizar matemáticamente? La respuesta está en la geometría fractal, un área de las matemáticas que estudia estructuras con patrones que se repiten a diferentes escalas. En este vídeo exploraremos tres formas fundamentales de generar fractales y veremos cómo sus propiedades matemáticas tienen consecuencias en nuestro día a día. Los sistemas de funciones iteradas, o IFS, generan fractales mediante transformaciones como escalados, rotaciones y traslaciones. La clave está en que un conjunto inicial se transforma, copias reducidas de sí mismo. A modo de ejemplo, en nuestro proyecto creamos un programa que convierte cualquier palabra a un fractal. Esta técnica permite diseñar fractales con formas personalizadas, lo que tiene aplicaciones en compresión de imágenes y generación de gráficos computacionales. Los sistemas Lindenmayer o sistemas L fueron creados en los años 70 para modelar el crecimiento de organismos biológicos. Funcionan como un sistema de reglas en el que la forma inicial se transforma siguiendo un conjunto de instrucciones. Un ejemplo clásico es el de la isla de Koch. Partimos definiendo unas normas simples, como avanzar una posición o girar 60 grados en el sentido u otro. Si empezamos describiendo un triángulo equilátero y luego aplicamos esta norma de sustitución, se formaría una estructura como esta. Repetir el proceso llevaría un fractal. Una propiedad curiosa, la cual exploramos en nuestro trabajo, es que su perímetro tiende a infinito, pero el área que encierra sigue siendo finita.
Las consecuencias de esta propiedad se pueden ver, por ejemplo, en las hojas de las plantas, que necesitan un gran perímetro para el intercambio de gases. Los fractales no solo aparecen en estructuras estáticas, sino también en sistemas dinámicos. Un ejemplo es el modelo de población bacteriana, donde el crecimiento de una especie se describe con una simple ecuación, el llamado mapa logístico. Dependiendo del parámetro de crecimiento, la población puede estabilizarse, oscilar o volverse caótica. Esto se puede ver en el siguiente gráfico, llamado diagrama de bifurcación. Si ampliamos, aparecen regiones autosimilares, llegando desde un sistema muy simple, con una sola ecuación de segundo grado, a un fractal caótico. Este está también relacionado con el conjunto de Mandelbrot, mediante un mapeo que analizamos en nuestro trabajo. A lo largo de este proyecto hemos descubierto que los fractales no son meros juegos matemáticos, sino estructuras esenciales en la naturaleza, desde la división celular hasta la formación de plantas. Pero más allá de la naturaleza, los fractales también han cambiado la forma en la que construimos nuestra tecnología. Algoritmos de compresión de imágenes, antenas, análisis de imágenes médicas, en todos ellos han existido avances gracias a la geometría fractal. Así que la próxima vez que veas una nube disiparse, una tormenta formarse o una planta desplegar sus hojas, detente, observa y recuerda que en cada rincón del mundo los fractales están esperando a ser descubiertos. Os nesgos son efectos psicolóxicos que producen erros sistemáticos nos procesos cognitivos. Estes nesgos están presentes, por exemplo, en distintas ciencias, como é o caso da medicina ou da farmacia. A inteligencia artificial está a experimentar un importante crecemento en múltiples campos con diferentes aplicacións. Non obstante, na inteligencia artificial tamén existen este tipo de nesgos e poden ser tanto nesgos de xénero como nesgos de raza. O PLN, ou procesamento da linguaxe natural, é unha rama de inteligencia artificial que está experimentando tamén un importante crecemento na que é incluso máis importante os datos que os algoritmos. O objetivo deste estudo é empíricamente a presenza de nesgos nas traduccións automáticas e cuantificar esa presenza. Para isto, partese dunha hipótese principal que é que os traductores automáticos posúen un nesgo para o xénero masculino fronte ao xénero feminino nas traduccións automáticas dende unha lingua sen marca de xénero a unha lingua con marca de xénero. A hipótese secundaria é que este nesgo se ve incrementado cando se emprega unha lingua con poucos recursos de PLN. Para isto, empregouse o dataset MathSci, un conxunto de datos multilingüe que inclúe máis de 1000 estructuras procedentes das charlas TED. Como ferramenta de traducción empregouse o Google Translate e como ferramenta de análise o Google Spreadsheets. O primeiro experimento está formado por unha traducción directa dende inglés a galego e a castelán. O segundo experimento incorpora unha capa adicional intermedia dunha lingua de xénero neutro con moitos recursos de PLN, como é o caso do inglés. O último experimento incorpora tamén unha capa adicional intermedia, pero neste caso é unha lingua de xénero neutro con poucos recursos de PLN. Para este estudo escolleuse o estonio porque é unha lingua con poucos recursos, falada por tan só 1 millón de persoas, pero que a vez ten certo prestixio a ser lingua oficial da Unión Europea e estar incorporada no traductor de Google. En primeiro lugar, levouse a cabo o procesado de datos empregando o criterio de inclusión-exclusión a eliminación de estruturas repetidas. A continuación, analizáronse en primeiro lugar as oracións en inglés. Para isto, empregáronse 3 tipos de etiquetas. Mediante a función Google Translate, traducimos as oracións en inglés á lingua correspondente. Estas oracións clasifícanse con outras etiquetas. En primeiro lugar, podese observar como hai un claro nesgo cara a unha marca de xénero masculino. Este nesgo é aínda maior cando se trata dunha traducción que incorpora unha lingua con poucos recursos de PLN, como é o galego. Nos resultados do experimento 2, continúa este nesgo claro cara a traducción de xénero masculino e continúa a ser maior no caso da traducción que involucra o galego. Estas matrices de confusión comparan a traducción directa coa traducción inversa e nos resultados podese ver como incorporar unha capa adicional intermedia dunha lingua con moitos recursos de PLN e con xénero neutro reduce o nesgo. No último experimento, ao igual que nos casos anteriores, continúa un nesgo claro cara a marca de xénero masculino e continúa a ser maior na traducción que involucra o galego. Nas matrices de confusión, comparando o experimento 2 e o experimento 3, verifícase como unha lingua con moitos recursos de PLN implica un nesgo menor que unha lingua con poucos recursos de PLN. En todas estas traducións observouse un patrón claro nos cambios de marca de xénero. Por lo tanto, podemos concluir que se cumpre a hipótese principal e a hipótese complementaria. Como posibles propostas e melloras, podense barallar novos idiomas intermedios con máis ou menos recursos, outros traductores, outras ferramentas xenerativas ou valorar variables de xénero. Buenos días, somos Josué Dorado y María Sirbu y nos presentamos al concurso de Stephen Hawking con Elías Ramiro de Maeztu. Nos interesa la investigación e innovación en los ámbitos científicos para su posterior aplicación en nuestra vida cotidiana y así llevarnos a un mundo más sostenible. Es por eso que en nuestro caso vamos a estudiar cómo sacarle mayor provecho a las energías renovables y en concreto es la energía solar.
por ello que nuestra investigación se basa en el estudio a profundidad de las matemáticas que fundamentan la instalación de las placas fotovoltaicas, midiendo los distintos ángulos en base a funciones trigonométricas. Es por eso que el título de nuestra investigación es Extrapolación de una ley universal para calcular el ángulo óptimo de las placas fotovoltaicas en función de la latitud. Las fórmulas estudiadas en el marco teórico nos permiten calcular en función a la latitud de cada país cuidadosamente previamente seleccionado y nos permiten calcular el ángulo de inclinación y la irradiancia. Estos resultados los vamos a comparar con el simulador PVGIS. Photovoltaic Geographical Information System. ¿Y cuáles son las dificultades que habéis encontrado al realizar vuestro trabajo? La primera es la capacidad de abstracción que hay que tener para realizarlo, puesto que al usar muchas variables las fórmulas se complican bastante. También las fórmulas son extremadamente largas y complejas. Otra dificultad ha sido adecuar las ecuaciones obtenidas en distintos modelos a nuestros cálculos, porque necesitábamos que fuesen lo más parecidos posibles a los datos obtenidos con el simulador y así reducir el error. Esperamos que esta investigación sea tan enriquecedora para vosotros como su proceso lo ha sido para nosotros. Así entre todos aprenderemos a aprovechar mejor el sol. Y queremos agradecer al Instituto Rosalía de Castro por brindarnos esta oportunidad. Hola, mi nombre es Irene Carpio, alumna del Ramiro de Maeztu, y hoy les presentaré mi trabajo titulado La propagación del dengue en la ciudad de Piura mediante ecuaciones diferenciales parciales. Desde pequeña siempre me ha interesado el ámbito de la salud, especialmente la medicina. Y por otro lado, mi facilidad por entender matemáticas, pues siempre ha sido mi asignatura favorita, generó un interés en mí de mezclar las matemáticas con el sueño de mi vida, la medicina. En cuanto mi profesor me propuso participar en el premio, supe que quería modelizar un virus con el uso de las matemáticas y, aunque no fuera fácil, despertó una gran motivación en mí. Por otro lado, me pregunté, ¿qué enfermedad y dónde? Tenía varias opciones, como por ejemplo la pandemia del COVID que viví en mis propias carnes. Sin embargo, quería dar a conocer una enfermedad no muy conocida en nuestro país, decidiéndome finalmente por el dengue. Esta enfermedad es un problema de salud pública que afecta a miles de personas hoy en día en regiones tropicales, y en particular en Piura, donde las condiciones climáticas y la alta densidad de población favorecen la proliferación del mosquito Aedes aegypti. Por esto quise comprender mejor cómo se dispersa la enfermedad en el espacio y el tiempo y aportar herramientas matemáticas para diseñar estrategias de control más efectivas. Busqué, por otro lado, aplicar modelos matemáticos avanzados que integren tanto la dinámica epidémica clásica como la influencia de factores geográficos y ambientales. Para abordar esta problemática, utilicé entonces el modelo SEIR, que clasifica a la población en susceptibles, expuestos, infectados y recuperados, y lo extendí mediante ecuaciones diferenciales parciales para incluir la dimensión espacial. La parametrización se basó en datos epidemiológicos y geográficos de Piura, estableciendo parámetros como la tasa de transmisión, el periodo de incubación y recuperación, además de coeficientes de difusión que representan la movilidad tanto del vector como de la población. Para la resolución numérica empleé el método de diferencias finitas implícitas para discretizar el espacio y el tiempo, junto con el método iterativo de Gauss-Seidel para resolver el sistema lineal resultante. Finalmente, mediante implementación computacional en Python y MATLAB, se desarrolló el proceso permitiendo simular distintos escenarios y evaluar intervenciones para observar su impacto en la propagación del dengue. Los resultados de la simulación mostraron que la propagación del dengue presenta un pico endémico entre los días 35 y 45, la incorporación de la dimensión espacial mediante ecuaciones diferenciales parciales mejora la precisión del modelo en comparación con enfoques homogéneos y que las intervenciones, como reducir la tasa de transmisión un 50%, puede reducir significativamente el número máximo de infectados y retrasar el pico del brote, lo que respalda la importancia de estrategias de control localizadas. Finalmente, me gustaría agradecer a mis profesores y al premio Stephen Hawking por poder participar en él. Buenos días, somos Isabel Trujano Morales y Jimena Álvarez de Guardo y venimos del Instituto Ramiro de Maeztu. Vamos a presentar el proyecto sobre criptografía El Gamal y algoritmos, así como su variante sobre curvas elípticas
y la posterior aplicación mediante 2 algoritmos para la resolución del problema del logaritmo discreto. Durante las últimas décadas, el desarrollo de la criptografía ha sido esencial para garantizar la seguridad de la información digital. En especial, el GAMAL ha destacado por sus amplias ventajas frente a otros sistemas criptográficos que estudiaremos durante la investigación. En cuanto a nuestro compromiso personal con la realización del trabajo, nuestro interés en los sistemas criptográficos comenzó en la asignatura de Historia, donde estudiamos las innovaciones tecnológicas que se desarrollaron durante la Guerra Fría, en especial los sistemas criptográficos. Esto y nuestro amplio interés en el área de las matemáticas nos llevó a indagar más sobre los sistemas criptográficos actuales, y nos decidimos por hacer un estudio exhaustivo de la criptografía del GAMAL tras encontrar que no estaba tan estudiada como otros tipos de sistemas criptográficos, pero sin embargo tenía aplicaciones igualmente interesantes. Este tipo de criptografía cuenta además con su variante sobre curvas elípticas, considerando al conjunto de puntos como un grupo multiplicativo a estudiar. Así, el intruso se le dificulta mucho la resolución del problema del logaritmo discreto y esto hace que sea computacionalmente muy difícil la resolución. Para poder comprender más en profundidad la aplicación de este tipo de criptografía, decidimos presentar un caso práctico desde ambas perspectivas, aquellos que utilizan el GAMAL para encriptar los mensajes que envían y aquellos que, desde fuera y sin contar con la clave privada, se enfrentan al problema del logaritmo discreto para intentar obtener ese mensaje. Para ello, definimos nuestra propia curva elíptica en un espacio definido y escogimos un punto para actuar como mensaje. Luego, desde la otra perspectiva, tratamos de encontrar ese punto sin tener la clave privada y resolviendo el logaritmo discreto, a través de 2 algoritmos: fuerza bruta, que se basa en la comprobación de todas las combinaciones posibles hasta llegar al valor deseado, y el algoritmo de Shanks, que se basa en la descomposición del problema para reducir significativamente el número de posibles combinaciones a comprobar. Este estudio nos ha permitido comprender en toda su complejidad la criptografía, el GAMAL, así como su base en el área de las matemáticas específicas en la que está basada, que es teoría de grupos y aritmética modular. Además, esto ha contado con muchos desafíos, debido a que esta serie de teorías se encuentra muy alejada de nuestro plan de estudios, y lo hemos tenido que estudiar por nuestra cuenta. En último lugar, nos gustaría agradecer la posibilidad de participar en este certamen, que sin duda será una experiencia increíblemente enriquecedora para nosotras. Esperemos que el trabajo les haya interesado y que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Muchísimas gracias. Hola, muy buenas. ¿Puedes presentaros, por favor? Sí, somos Xacoe Carrero, Inés Castro y Óscar Galiñanes y presentamos el desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles en el marco Python Kiwi. Vale, perfecto. ¿Qué os llevó a hacer esta investigación? Bueno, en el STEMmatch el proyecto que se ofertaba era distinto a este, pero nosotros quisimos cambiarlo y darle, además de darle un toque personal, queríamos hacer un proyecto que contribuyera en algo a la sociedad y pudieras resolver algún problema real. Entonces, mediante pues una lluvia de ideas y con la ayuda de nuestras tutoras, Susana y Beatriz, llegamos a este proyecto. Vale. ¿Podrías explicarlo brevemente? Sí. Bueno, primero comenzamos aprendiendo a programar en Python. Para ello contamos con la ayuda de nuestra tutora, Susana, quien nos enseñó en Google Colab, una aplicación de Google. Después de esto, comenzamos desarrollando la aplicación con los 3 juegos que se ofertan: un sudoku, una sopa de letras y un juego de ordenar números. Una vez que tuvimos los juegos hechos, tuvimos que combinar el código con el de las pantallas que ve el propio usuario y bueno, ya acabar de desarrollar la aplicación y generar el APK, que es el formato de la aplicación que se puede instalar. Una vez hecho esto, difundimos la aplicación a amigos y familiares y algunas personas que formaban parte de otros proyectos y que estaban ahí para probar sus diferentes proyectos, y realizamos un estudio de campo usando sus datos con el tiempo de completación de los juegos, haciendo un análisis y realizando las gráficas y todo eso. ¿Y qué resultados y conclusiones habéis sacado? Bueno, pues después de observar todos los resultados obtenidos durante el estudio de campo, llegamos a la conclusión de que la aplicación sí que fue efectiva a la hora de mejorar la habilidad resolutiva de las personas, ya que el grueso de los usuarios redujeron sus tiempos después de varios usos. Cabe destacar que los usuarios de mayor edad fueron los que más utilizaron la aplicación y los que más redujeron sus tiempos en comparación a sus primeros intentos. El haber desarrollado la aplicación en el framework Kiwi nos permitió hacer un uso muy amplio de la aplicación, ya que hemos podido instalarla en todo tipo de sistemas operativos, lo que ha aumentado muchísimo su versatilidad. Perfecto, pues muchísimas gracias. Hola, somos Tiago y Aldo de Diez Blancamor, y nuestro trabajo trata los cuaterniones. Los cuaterniones fueron descubiertos por Hamilton
y nuestra motivación para estudiarlos fue hacer una revisión histórica del álgebra vectorial en la que se basa en el producto cuaterniónico dividido en una parte escalar y una parte vectorial, y también estudiar un poco el ámbito de las rotaciones en el espacio, las cuales se usan actualmente en el cálculo computacional y son más eficientes utilizando cuaterniones. Por tanto, se retomó su estudio en este siglo. Para estudiar los cuaterniones nos hemos basado en la teoría, para la cual nos hemos tenido que ir a las fuentes por el hecho de que no se han estudiado nada durante el siglo XIX, y sobre todo para hablar de estos curiosos enteros de Hurwitz, que nos hemos tenido que ir al artículo inicial en alemán. Este campo nos sirvió para demostrar el teorema de los 4 cuadrados de Lagrange, ya que a Hurwitz le pareció muy fácil al decidir escoger estos números, y otras de nuestra metodología fue código Python para diversas aplicaciones en la medicina de colorear imágenes. Este trabajo nos ha permitido realizar un estudio sobre la teoría de los cuaterniones, que aunque riguroso fue bastante accesible, y estos tienen unas grandes aplicaciones, tanto teóricas como prácticas, como hemos demostrado en nuestro trabajo. Y además, en cuanto a futuro, podemos observar grandes aplicaciones en el ámbito de las redes neuronales, que funcionan a base de cuaterniones, son más eficientes, y luego en otros ámbitos como puede ser la animación en 3 dimensiones, la computación, los videojuegos, o incluso la mecánica cuántica y la extensión a los eutoniones y a álgebras más generales. Se pregunta al estudiante que se pregunte hoy en día, estoy seguro de que habrá usado ChatGPT alguna vez y de que lo considerará una de las maravillas del mundo moderno. Yo, desde luego, no soy la excepción. Hace más o menos 2 años, una tarde, después de acabar en media hora lo que me hubiera llevado 3, 4 o incluso varias tardes, sin la ayuda de la inteligencia artificial, me pregunté, ¿cómo funciona ChatGPT? ¿Cómo es posible que los chatbots, los modelos de búsqueda, encuentren la información de manera tan precisa, de manera tan exacta y tan rápida? Gracias a esa duda es que estoy aquí, y gracias a esa duda es que he decidido hacer mi proyecto STEMmatch sobre los algoritmos de búsqueda inteligente. En este trabajo se analizará el concepto de algoritmo y se definirá con precisión. Además, se diferenciarán los tipos de problemas a los que estos se deberán enfrentar, diferenciando sus características. Se pondrá especial atención a todos los componentes del algoritmo y además se diferenciará el proceso que éste sigue todas las veces que quiere resolver determinada cuestión. Se prestará especial atención al proceso de búsqueda, dentro del cual se distinguirán 2 grandes familias de algoritmos, los de búsqueda no informada y los de búsqueda informada. A su mismo tiempo, dentro de estas 2 grandes ramas se dividirán 5 subtipos para entrar más en profundidad en la materia. Con el fin de aplicar el conocimiento práctico que acaba de explicarse, se resolverá un problema que trata sobre un robot que debe recoger 3 paquetes y entregarlos en una localidad destino. El objetivo de este problema es encontrar una ruta, una manera de recoger los paquetes que consuma el menor número de recursos posible. Gracias a la herramienta Graph Search se representará el problema y se hará que los tipos de algoritmos se enfrenten a él, extrayendo conclusiones acerca del coste computacional, el tiempo de resolución o simplemente la eficiencia o idoneidad del camino. Se llegará a las conclusiones acerca de si un algoritmo se enfrenta bien a un problema, se enfrenta mal, tiene puntos débiles o puntos fuertes. Ya más aparte del conocimiento teórico o de tratar los algoritmos, mi objetivo con este trabajo es acercar las bases, los fundamentos de la inteligencia artificial a todo el mundo. Son conocimientos sencillos y asequibles, por lo que opino que de verdad merece la pena que todo el mundo le dé una oportunidad a este campo, porque de verdad que es un conocimiento que hoy en día se aplica en muchísimos ámbitos y que no es para nada complicado. Ya, aunque fuera mucho pedir, me gustaría que gracias a esta labor de divulgación, a esta presentación, alguien tuviera la misma duda que tuve yo hace 2 años. Que alguien se preguntara, ¿cómo es posible que funcione esto? ¿Cómo es posible que la inteligencia artificial haga lo que hace? Me gustaría que alguien se planteara lo que me planteé yo y también pues indagara en esta materia. Muchas gracias.